chocolate. Eso huele a chocolate. Yes, sir. The fuck is happening right here? Mi bombo clat. Es una prueba de sonido aquí un poco de pirate. Eso sabe a chocolate. Quita coño. A ver cómo se escucha. Hola, hola. Bueno. Ah. Skrrr. Ah, de puta madre, chaval. Pues me voy ya, ¿no? Es broma. We just did a little bit of trolling. We do a bit of trolling. Bueno, ay, hostia, reventado. Día 15. Capítulo 15. La velada o nada, chico. ¿Qué estoy haciendo en la capital? Buena pregunta. No sé ni lo último que hice, Julio. Espérate un momento. Depílate. Todo está en orden por aquí, ¿no? Todos los archetypes. Ah, coño, claro. Espérate, baja un volumen, tío. Los alcoholes me están petando, tío. Quita, coño. Ahí. Vamos a establecer vínculos, ¿no? Con Mr. Brigitte. Aquí hay aquí un chaval, no sé de qué, pero aquí hay un chaval ahora. Que es de la Susa... No, ¿quién es este? Vigilante. Caminante, chicos. Atención, caminante. Yo creo que Alonso ya hablé con él, ¿no? Alonso. Sí. Me han destinado aquí de guardia y me han pedido que solo deje pasar a un muchacho Elda. Pero Brigitte quiere... quiere nepe. No, espera, a ver, ¿te has oído a los pregoneros? No. Ah. La guardia de los antidotores... Los terroristas antidotores ha caído. Un pueblo tapadera para criminales. ¡Hostia! Toma ya, chaval. Pues no hemos hecho nada, ¿no? Claro, esto te va a decir, están mintiendo. Hostia, no sé si lo hice en directo o no, creo que sí, ¿no? Que fui a un pueblo de mierda y tal. Fui pelada contra la voz del país. Si así fuera, ¿tú me creerías? Bueno, te creo porque estuve ahí. Yo no he hecho nada. Ayudad a la ayudería, chaval. La gente que conocí en el pueblo está muerta. La culpa no es de ningún grupo antidotores, lo hizo la iglesia santista más bien, y se actuó en la sombra. Quieren que el mundo piense que los dictadores son una defensa contra la violencia que nos rodea y quemado en un pueblo entero para demostrarlo. Hostia. Ya. Gente que se llevó a mi perrita y hicieron que parecía cosa de los grupos antiterroristas para que asesinaran a los vecinos. Como tú me detuviste antes de actuar, que otros arrasaron el pueblo y me enseñaban como responsable. Hostia. Se parte, ¿eh? Este mundo es un lugar de hacerlo donde reinan las desigualdad y la intolerancia. Los responsables son los ricos. La élite. La élite coco de C. Vamos a la iglesia. Ah, vamos, la iglesia. Pensaba que decía vamos a la iglesia. Cuando ella tenía amigos. Sobrevivíamos entre el barrio y la sociedad y compartíamos el pan. Todos muriendo, no de hambre, todos hasta la muerte. ¿Qué me estoy haciendo, tío? El santismo engatusa al fuerte y se roba a los débiles. Hasta la misma vida llegan a quitarnos. Recuerdo sostener sus fríos compresitos entre mis brazos. Fue entonces cuando decidí que a partir de ese momento sería quien robaría. Si los débiles siempre mueren y lo pierden todos, entonces me haría fuerte y pensaría estar del lado de los que roban, así que nadie me arrebataría nada. Lo juré, renuncié a mi alma y a mis esperanzas. Usted le vendió el alma al diablo, básicamente. Realmente luché con mis siguientes para llegar a servir a la misma iglesia que mató a mis amigos. ¿Ayudando? Pero así una vez logramos salir de un infierno, te adentras en otro. Es el cuento de nunca acabar.
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentarme a ellos? ¿Cuánto he de robarles para asegurarme que no me arrancan más cosas entre las manos? A mí no me puedes hacerme daño. Bueno, me ha bichote, chaval. ¿Estás bien? ¿Cómo que cállate? Con todo lo que has debido de sufrir, ¿cómo es posible que sigas viviendo así y quedes en la luz y en este mundo? Está aquí llorando como con cojones y yo, bueno, me ha subido el rango ahora. Me recuerda mucho la tasa de intercambio de mag. Por favor. Yes, 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 yes. Give it to me, man. O sea, cuando piensas en el mundo que quieres crear, ¿qué te imaginas que habrá? Esperanza. Me parece demasiado evidente para mí. Ojalá pueda tener el corazón como el tuyo, fuerte y hermoso. ¿Eh? Señora, usted se olvida que yo soy menor. Espero que se quedase dormida antes de salir de la habitación. Que duerme en el sofá ese de mierda. No me importa a mí, ¿eh? Tengo frío, tío. Me voy a poner la fucking chaqueta. Mira, tío. Eso sabe a chocolate. La chaqueta no, me voy a poner la mierda esta. Perdón, me han enviado un paquete. ¡Hostia! El puto bardo, es verdad que subí el rango. Esto no lo hice fuera de cámara, lo hice ayer. Lo tengo a rango 4, ahora me envía paquetes. Me envía paquetes del FIFA. Con los TOTI y todas estas mierdas, ¿sabes? Espérate un momentito. Battle, Mr. Battle. ¿Qué dice? Espero que hayas recibido este paquete sin problemas y que continúes te sea de ayuda. Cuenta conmigo para lo que necesites. Panacea. Vaya mierda, chaval. Me pone un objeto. Uno, ¿sabes? Está lloviendo. Está lomiendo. Ay, Lupita. Sí, dame cinturita. Sí, dame cinturita. Déjame echarle un vistacito. ¿Cuánto vale la maja ahora, tío? A ver, igual debería esperarme a que haga tormenta y no lluvia, ¿sabes? Que es más chill. Tormenta es más desacato. Pues eso. Sálese a la puta verga entonces. Ay, Lupita, sí, dame cinturita. Sí, dame cinturita. Ay, Lupita. Mira, ¿quién está aquí, tío? Míralo. Julio no era este, don Julio Reposado. ¿Qué te voy a decir? Veo que te pague la mag a mejor precio. Ojo, ¿cuánto me sube ahora, ¡Hola, cabrón! ¡Wow! ¡Mami! Te voy a vender... Te voy a vender... te voy a vender 12, venga, me apetece venderte así 12, me gano 100.000. A punto de llegar al millón, Mira este, tío, el Milo. Milo Mewing. A ver, ¿qué puedo hacer hoy? Tengo hasta la Hulken y poco más, ¿no? Poco más, sí. María, ¿qué pasa con María? Mi tolerancia actual no creo que María me diga lo que piensa de verdad. ¿De qué nivel la tengo la tolerancia? La tengo a nivel 3, ¿no? La pido a nivel 4, entonces. Joder, puta madre, tío. Que justo... Bueno, pues cuidado con eso, porque justo la vida de nivel 7 es la polla. Que te dan más experiencia, creo, ¿no? Es que está la buena, claro. Ah, no, sí. Ah, esta, tío. Y esta... ¡Wala! Pero el nivel 7 es la polla, cabrón. Joder, eso es la polla. Cafeína... No sé dónde está, básicamente. Entiendo que va subiendo con las veces que me pego con ella. Morde voy a subirlo ya, tío. ¿Sabes? Morde voy a subirlo ya. Esto lo voy a ir con Hulken, porque esto lo tengo a nivel 4, el Hulken lo tengo a nivel 3 aún. ¿Sabes? Vamos a dar con ella, venga. Vamos a darle. ¿Qué pasa, tío? Que nos convendría aprovechar para entrenar. Vamos a seguir. Desde que Gastón le di a aquel arrebato el otro día no ha parado de entrenar. No puedes quedarte rezagado. Vamos a darle. Speaking of,
Hostia, con esta no hago no me sube el rango desde que entrenamos el surcador. ¡Fua! De la tira de eso. Me acabo de acordar de nuestras espadas para entrenar estas rotas. Vamos a medir a la capital a comprar otras. Venga, vamos. ¿Para qué vamos a la capital? Uy, ahí hay mucha peña junta, Parece que van a matar a alguien. Van a ahorcar a alguien. No es mal que encontramos espadas de entrenamiento más resistentes. Espero que así puedo redimirme por lo del otro día. Sí, ¿no? Ese no es... Ah, el compañero, ¿no es? Epa. Eso es como que en verdad te metas. Este es vuestra labor de crearse caballos comandantes a la orden... Dan la orden de ejecutar a alguien. Justo que aquellos que perjudican a nuestra nación sean castigados. ¿Qué ha hecho esto? Este idiota, un oficialucho de la policía militar de difamar la orden de los caballos reales. Está muriendo el cabrón. Bueno, tiene sentido que esté muriendo. No se olvida el juramento al trono, no sois más que unos marionetas. ¡Ya! ¿Vas a matarlo por esa insolencia? No me hagas con esas después de los inherentes pecados por los que mandaste a gente de la horca. Está muy hipócrita que cada clan es justicia. A tomar por culo. Castigo por la traición es la muerte, ni reside la redención. Tanto por caballeros como plebeyos. Cualquier motivo les vale para... Pues sí, la verdad que sí, Este ha dicho algo y vamos, ya lo han matado. Esto es intolerable, has ordenado el linchamiento público. Se parte. La obligación de todo caballero es mantener el orden en la capital. Debemos castigar a los difamadores. Es bien de todas maneras, los santistas están cegados con promesas y loas coronarse. Se siente quien se sienta en el trono, lo importante es que los caballeros reales sigan protegiéndolo. Es el papel que tiene que asumir un caballero comandante. Como ves, sus responsabilidades son distintas a gente frívola y irresponsable como tú. ¡Cobarde, sapo venenoso! Si demuestras su fuerza lealtad. Estás jugando, parece que te gustaría ver una soga alrededor de tu cuello. ¿Qué dices, tío? Tío. Venga. ¿Qué dices, tío? Puedes usar el mapa para atormentar y matar a inocentes. Inocentes. Su función es ayudar a los más débiles y vulnerables para que todos vivamos en un país mejor. Ese país es España. La culpa es suya. Estoy acostumbrado. No pasa nada, tío. De todos modos, si no hubieses estado, no sé qué habría pasado. Tenía la esperanza de que se pusiera en mi lugar. Veo que creer en imposibles es una de mis debilidades. Si alguna cosa me desvío de la senda de la virtud, te ruego que me recuerdes mi propósito pase lo que pase. ¿Puedo confiar en que lo harás? Yes. Yeah. Ay, Lupita, dame cinturita, dame cinturita. Parte culpa tuya. Hemos tenido un día muy largo que estoy agotado. Hablaremos de esto más adelante, cuando no nos oiga nadie. ¡Ey! Estaba poniendo oveja a lo que estábamos diciendo. De noche. Salimos de noche. Hombre, ¿quién quiere hablar conmigo? ¡Alonso! Que su fucking madre se murió, tío. ¿Alonso y quién más? ¿Esmay también? Nah, voy a Alonso, Vamos a darle a Alonso. Esmay está por el nivel 5, está de puta madre, ¿sabes? Vamos con el menorcito de Alonso. ¿Qué me da nivel 4? Los precios de las magitiendas de todas las ciudades aumentan de las recompensas al comentar su... ¡Oh! Hombre, a ver si voy a ir con el puto Alonso, ¡Ojo! Está rayadísimo, ¿no? Está rayadísimo de cojones el chaval. Míralo. Sí, perdón, no prefiero estar a solas. No puedo ir. Te pusiste nerviosa, Alonso. Puedo pasar al menos este rato contigo. ¿Me dedicas un minuto? Of course, man.
He investigado un poco más acerca del terrateniente que quemó mi pueblo. Cuando pensaba que había tocado a fondo, he descubierto más cosas. Al final no es más que un peón que recibe órdenes. Pensaba que tenía la ventaja de investigarme a él y a sus socios. Pero ellos también estaban investigándome. Desentrañaban la red de mentiras detrás de Cúculos y atacaban primero. Esto me va a poner un poco dramática. He sido un necio, mi pueblo, mi madre, ya no volverán. Lo he perdido todo. Tienes lo que te mereces. Sé fuerte, tío. Pray for me. Pray for Paris. Tan solo quería salvar a mi pueblo. Cobraba unos impuestos desorbitados y acaparaba todos los beneficios comerciales. Mi otro tranquilo pueblo estaba sumergido en la competitividad y ahogado en la pobreza. El pueblo vivía atormentado, seguía y tomar represalias. Pensé que serían felices y que mi madre sería feliz. Pero me dejé llevar por mis heroicidades y los subestimé. Él solo nunca habría quemado al pueblo. Claro, hay una red aquí de peña. Aunque el pueblo sea liberado del terrateniente, hay alguien más detrás de él. Un enemigo más poderoso que era indemne. He puesto un peligro de la vida a la gente porque no me di cuenta. Y a mi madre, Lance... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué coño? Eso quería que fuesen felices. Debo cumplir su deseo. Tengo que hacerlo realidad. Cálmate, cálmate, bro. Hang on a second. Mother. Mi madre quería que siguiera viviendo. De que si vivir solo me quedan mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué todo no me culpas? Tienes que vivir para cambiar las cosas. ¿Que expíe mis pecados viviendo, no muriendo? Todo mucho campo puedo hacer algo. De verdad que lo dudo, pero como tú crees en mí, hace que puedo seguir viviendo, aunque sea solo un poco más. Qué pobre Alonso, tío. This is what you and Mother wanted, right? Hemos comprado objetos en las magitinas de unas ciudades a mejor precio, ¿vale? Vale, ok. Aún más me aumenta la recompensa, perfecto. No tengo la más mínima idea de qué hacer ahora. No soy buena persona con mi madre ni ostento un poder especial como el tuyo. Como el tuyo. Tenía razón. Habría sido muy precipitado por mi parte acabar con mi vida justo ahora. Gracias, Yaga. Por fin me he dado cuenta de que mientras te tenga a ti puedo engañar al mundo entero. Vuelve en otro momento. Voy a prepararlo todo. Te tengo reservado unos cuantos trucos muy divertidos. No es que está tomando Alonso, pero parece que al menos se recupera las ganas de vivir. Good Y night. menos mal, ¿no? Digo, eso se va a matar ahí ante mío, ¿te imaginas? Se acerca el día, se acerca 13 de agosto. Well then. Ya tranquilo, Hulken está aquí. Todos saben, quizás pueda reunir por fin con el príncipe. Sí, seguramente eso, ¿no? Seguramente dentro de poco, si todo sale bien, All right then. tengamos el primer encontronazo con el príncipe, ¿eh? Si se recupera, claro. A Stroll, puedo hablar con él y con Stroll y poco más, ¿no? Vamos a hablar. Y luego Bardon que me pide, igual me pide alguna stat, ¿no? Can it be? Elocuencia, vale, elocuencia me hace falta nivel 3. Que me da la elocuencia la tengo casi al máximo, ¿sabes? Vale, Stroll, vamos a ver con él, venga. Y si nadie tiene que hablar conmigo por la noche, voy a hacerme un discurso y me aumenta la elocuencia al nivel 3 y mañana voy con Bardon y ya está. ¿En qué andas? Sí, de mí con lo nervioso que se pone uno cuando le dicen que tiene que esperar, ¿verdad? ¿Tienes un momento? Fue el tema que te hablé la otra vez. Necesito ir a mi pueblo a buscar pistas sobre evidencia, pero cuando voy a dar el primer paso me paralizo. Vamos para allá, vamos para Jalia, ¿eh? Right. Están afuera de Garanta, discúlpame ante los demás. Necesitamos el surcador. El surcador. Vamos para allá, tío, no pasa nada. El surcador. En este lugar no queda ni atisbo de vida. El paisaje es un recuerdo estremecedor de lo que sucedió.
Conocemos que está adelantada en su cabezado. Cuando conseguí ser de aquí con vida, el asentamiento más cercano me pareció muy lejano. Hubo 10 momentos en los que estuve a punto de rendirme. Lo que da su nombre, su día este de la calle más animada del pueblo, siempre estaba rebosado de gente. Desde aquí se veía cómo se alzaban las montañas a lo lejos sobre los tejados. Era una vista que quitaba el aliento, ojalá lo hubiese presenciado. No. Sí que han pasado ya 7 años, no sé si me parece mucho o poco tiempo. Lo pasé muy mal yendo de una casa a otra, para ellos no era más que una molestia, supongo que tenía razón. Ya que era incapaz de valerme por sí mismo, por mí mismo. Y la verdad, la mansión, pero no hay más que escombros. Quedaba algún que otro muro en pie, pero poco más, no se parecía nada a lo grande que recordaba. Tengo toda una carta. De Take tu this. puta madre, ¿no? Un rincón del que una vez fue el estudio de mi padre parecía diseñado para protegerlo del fuego. Ah, vale. Hey, Espérate, que estoy bostezando. Necesito pedirte un favor. No me cabe duda que se trata de un testamento y sé que debo leerlo, pero me voy a retirar un poco más para leerlo a solas. ¿Te importa quedarte cerca? No se la escribí. you. Pasa de un momento así, en fin, gracias por quitarle llezo al asunto. Es una suerte que hayamos dado con esa carta, parece que sí que me dejaron una herencia. Según pone en el testamento, enviado la fortuna familiar a la capital. What? Yeah. Se planeaba una ubicación concreta. La carta está sin terminar. Chill, tío. Sorry. Cuando me pensar en aquel día. Verás, me he nombrado heredero de toda su fortuna. La carta empieza diciendo a Leo, mi queridísimo hijo. A fin verdad, no me veo merecer esas palabras, pero por fin veo claro el proceso de esta herencia. Devolver a mis padres y al pueblo que les fue arrebatado. Si estaban empeñados en reconstruir la casa, Definitely. se dé lo que quieren. Un líder de una aristocracia poderoso, lo que sea. Si luego que el nombre de la casa es Halietus, eso es con respeto a la boca del pueblo. Desde entonces puedo aceptar las palabras de mi padre. Jamás pensé que me llegaría el día en que me sentiría así, como otras tantas veces te lo debo a ti. Ole, ole, ole. Ole, 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 rango 5, chaval. I must use my nobility for good. Esta programa más experiencia me está en reserva. Me daba igual porque no tengo reserva ahora. Primero lo primero. Lo más probable es que le confiara la herencia a alguien de la capital. Pero no tenemos ninguna pista. Háblame de él, a ver. Say, that's... Era gigantesco, verlo al lado de mi madre era todo un poema. Pero a pesar de las apariencias, llevaba al conflicto y solucionaba los problemas razonando. Nunca hacía de menos a nadie, de hecho, al mismo escoger el pescado que traía de regalo a casa. El pescado fresco de Grantham procedía de Brillhaven, pero en Halia escaseaba y se consideraba todo un manjar. Aha. Ah, vale, en el este, ¿no? No puedo dejarme el lujo de rechazar tanta generosidad. Cuando volvamos a la capital me verás a seguir los pasos de mi padre. Igual es en vano, pero todavía es bienvenida. This one's important. Misión, ¿eh? Ojo. Me aumenta la tolerancia, papá. Vale, ok. Tenemos que ir al pescadero. All right. Y un agado sobre más asuntos. Dejémoslo por hoy. Let's head back. Let's get back. Vale. Just... No parece que haya nadie que quiera hablar conmigo hoy, ¿no? What now? Ah, no, es verdad, el puto Hesmai. Hehehe. Of course, my brother. ¿Cuántos días me quedan? 4 días. All right. What now? O sea, con Hesmai, tío. Rango 6 ya. Vamos a hablar. Vamos a darle. Ah, it's you. Ah, eres tú, cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones, no sé qué hacer con mi vida. Tú has fallado, ¿no? No, necesito pedirte un favor, se trata de la orden de mi hijo. Me gustaría buscarla por el pueblo. Si no tienes nada que hacer, ¿me acompañas? Vamos para allá. I'm in your debt. Vámonos. En la alerta por los monstruos nos hemos abierto un paso en carruaje hasta el bosque cercano al pueblo de Hesmar.
Según Tadai, los restos no estaban en el pueblo. Busco sin suerte hasta en los lugares más recónditos. Aún así tiene que haber sido cosa de algún vecino. Es evidente que han escondido la urna para que no la encontremos. Vale. Tampoco han tenido mucho tiempo para hacerlo. Ha sido de forma apresurada y sin levantar sospechas. Eso significa que el culpable la ha enterrado, supongo, ¿no? No. Si lo había enterrado, que había algún rastro. Tadai la hubiera visto. Huido del pueblo, ¿no? Then De ser así, seguro que hay algún rastro en este camino que conduce al pueblo. Busquemos por aquí. Uy. there. ¿Has visto algo? Joder, vaya máquina, ¿no? ¡Hombre! Espérate que me voy a quitar la chaqueta porque me ha entrado calor. Quita, coño, quita. ¿Qué haces al cielo? Y ¿qué haces al cielo, güey? Los huesos también están intactos, grande dedicación. Ha hecho unas traducciones dignas de un detective Hesmar. Lo que se ha podido lograr es sostener mediante en brazos. Empezaron sin muchos medio a la sombra de un árbol, donde puede encontrarse fácilmente. Algo me dice que el culpable sabe que la recuperarse en algún momento. Todo parece indicar que están satisfechos con que ceje mi empeño en enterrar aquí a mi hijo. However, Vamos a otro lado, ¿no? ¿De verdad termina así? ¿Qué quieres decir? What? Mike G, what you mean, Mike G? that's La situación de los vecinos. Si no querrán que enterrase aquí a mi hijo, prefería que me lo hubieran dicho. Hasta podríamos haber pactado una solución para... Uy, perdón. Una solución de haber hablado el asunto directamente. Se quedaron callados escondidos y hicieron como que me aceptaban. Demostraron que cobraría hacia aquel que consideraba un forastero. Es una forma de ser muy arraigada, sí. Más su aislamiento la ha magnificado. Mientras esta sombra esté presente, el comienzo de las relaciones nunca se recuperarán. Claro, tu pueblo se irá a la mierda, básicamente. Y el pueblo también hay niños. Debemos darle la espalda a esas gentes que se ven más hundidas en la potencia del aislamiento cada día que pasa. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Tiene razón, los adultos del pueblo deben poner fin al problema por el bien de los niños. Me gustaría volver con Tadai y los our demás. future. Gracias a ti cambiaba mejor, ahora es mi deber hacer lo propio con la gente del pueblo. Recibo la benévola determinación de Hesma y su profunda confianza en mí. En mí. Ole. I found a way to Aumenta change. antes la esta del lavón. Uf, entonces, ojo. Cáncer bélico. Aumenta... Vale. Mientras se reserva gana más experiencia. ¿Se está amable de contar mis caprichos un poco más? O medio, claro que sí. Tampoco mucho, porque nos quedan dos conversaciones solo, ¿eh? Time marches on, and the Go. age of a new king draws near. Pues como no me sube la elocuencia, no puedo hablar con el fucking bardo, ¿no? Pero bueno, sí, igual Stoll puede hablar con él o algo. A ver. Well then, Y... what now? No, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Sorry. Aún no tengo buenas noticias. Que se vea que aún no estoy... ready, ¿no? No es que no tenga alguna stat. Vale, vale. De momento no puedo hablar casi con nadie. Badon. Vale, pues me va a subir las stats, ya que estoy. Me va a subir la elocuencia al 3. Well met, eh? All right. Entonces voy a ir a esto, a dar un discurso, ¿no? Ahí... ¿Dónde era? Aquí no. Es día de rebajas, pero no me hace falta nada, ¿no? Que yo sepa. Bueno, había una maza bastante chetadiña, ¿no? Por aquí, en la tienda de armas. Estaba el espadón este y la maza. Que no está nada mal. 255 de daño y atributos todos más 2. 40% de descuento. ¡Uf! Ya ves, cabrón. Buah, yo me la pillaría, ¿eh? Me la pillaría, venga. Esto es bastante pasta y la verdad no me la estoy gastando en nada. Lo que yo te diría de que igual me cambio las clases. Tenía que meterle a alguien a mago, tío, o sanador o alguna cosa así, ¿sabes? El puto Gesma igual. Gesma y de sanador, bien bellaco.
Queda como a rango 18. Vamos a ponerle sanador, venga. Right here. All right. Vamos a darle Gisma ahí de sanador por la cara, ¿sabes? I'm counting on. Of course. Of course. Vale. Este le puedo sanador. Si alguien es tan peculiar como para pedirme que le cure, le cumpliré su deseo. Su deseo. Oh, Toma ya, chaval. Vale, me da ahí Ever cositas. change my edge? Que ojo, cositas, tiene aquí el cabrón. Un huevo de daño y defensa también le sube. No está nada mal, Encima le puedo poner bastante cosita, Le voy a poner esto. Sin duda le voy a poner esto. Cojones. Y le voy a poner... Hostia, no sé si ponerle... Le voy a ponerle daño a oscuridad, venga. Tenía la oscuridad de luz, ¿sabes? Está nada mal. Síntesis no tiene ninguna. Ah, bueno, porque no tiene habilidades aprendidas, vale. Bueno, esta no, pero esta sí, esta... Tiene que aprender la habilidad primero, la esta. Medi. Hulken yo voy a dejarla que siga subiendo. Y luego ya la cambio. Cuando llegue a nivel 20 ya la cambiaré. Yo voy a seguir con francotirador, pues... Sí, supongo. Y hasta hoy yo le pondría comandante. Comandante me gustaría tener uno, porque está bastante chetado, this right here. All right. Vamos a darle. I'm counting. Of course. Le cambio porque me interesa bastante la siguiente clase, ¿sabes? Yeah. Vaya, con que este arma al comandante muy bien. Haré lo que pueda para inspirar al grupo y conducir hasta la victoria. A new ability. A new ability. Es que este en general, ojo, en general este está chetado, Tiene aquí cositas. Este tiene la contraria, este tiene que retira hacia atrás y le sube la defensa. La cosa es ahora que le meto. Ataque de esto siempre. Y luego le metería, pues... Voy a meterle hielo, siempre, nunca falla, un poquito de hielo. Yo voy a ser con el francotirador, eso sí. Yo voy a ser main arco, arco me va a hacer apoyo, te lo juro. Y para la clase me hace falta el caballero mágico nivel 10. Vale. Complicado, pero vale, ok. Y... Ah, voy a cambiar la Hulk, me voy a poner el pugil, voy a ponerle. Igual me interesa, ¿no? Voy a ponerle, venga, voy a darle. ¿Qué hace la vida de esta? Daño físico medio de golpe por final. Va, esto es como lo mismo, pero... Este hace daño medio. A todos los enemigos. Hostia. ¿Y esto? Daño físico extremo de luz. Ojo, Ojo, esto está bastante chistado, Fascinating. This Vale, right sí. here. Un tipo de erudito que domina el arte de los golpes letales se esfuerza siempre para alcanzar nuevas cotas. Vale. All right. Tiene muchas pasivas, ¿no? ¿Qué coño? De hecho, tiene casi todas son pasivas, me acabo de dar cuenta. Alta tensión, mente dice los golpes críticos. Super estocada. De perforación. Hostia. Aumenta el ataque de golpe en tal. Nunca recibes golpes críticos de los enemigos. Vale, ok. Muchas pasivas, Eso sí. Pero bueno, no es tan mal, no es tan This, mal. all right. Vamos a darle a esto. I'm counting on you. Of course. counting on you. Ya te digo, iba a ser con el fucking arco porque vamos. La clase de arco es la hostia. Así. Este es el poder del plugin, impresionante. Noto que un poder aún mayor de recuerdo estos puños de los que he dedicado mi vida. Todo guapo este tío, que cada arquetipo tiene su... Cada personaje, cada arquetipo tiene su línea ahí. Vale, baja bastante la defensa porque tiene el... Se quita la armadura pesada.
But I don't give a damn, man. Esta verdad siempre hay que ponerla. Está claro. Y luego, ¿qué más tengo por aquí? Daño de tal... Rompe cráneo, no me interesa. Tampoco. Ataque y defensa durante 3 turnos. No tenía una que da en plan... Esto aumenta los puntos de magia. Esto igual. A ponerle este, venga. Reserva la salud. Toma ya, chaval. Me tengo que calmar un poco porque me estoy gastando mucha magia y al final me va a quedar así, ¿eh? Vale, me va a quedar con el francotirador. Que voy bien. Y... Deja que mire un poco el equipo. En principio todo lo mejor equipado, ¿no? Hay Sync. ¿Con qué se ha equipado Hulken? Con el Smoking. Ah, claro, y el... ¿Qué más se ha equipado con esto? Vale, voy bien. Eso sí, esto lo quiero purificar, ahí está. Esto lo vamos a purificar y el resto está perfecto. Vamos full, vamos All full. right then. Vamos a la capital a purificar esto. Let's go. Necesitamos el señalizador. Vamos a darle. Closure. Y luego los guantes de estos de ogro. Ah, sí, bueno, que este da un equipamiento, ¿no? No sé si puedo hacer este también y equipárselo a Hulking, que veo que le aumenta bastante la defensa y tal. Esto sí, esto está claro que lo voy a poner. Además aumenta la defensa del grupo al principio, que no está nada mal. Y que me queda muy poca agua bendita y tal, ¿eh? Yo no me voy a flipar tanto, no lo voy a hacer. All right then. Ah, vale, coño, esa es la misión de esto. Es verdad, voy a hacer la misión. Vamos a hablar con el pescadero. Con el pescadero. Ojo, que veo aquí pósteres. Hombre del puto Forden. ¡Hey, mister! Voy a hablar con el pescador. Otra vez con el pescador, con el pescadero. ¿Dónde está el pescadero? Who the hell is... ¿Este? Carnicero. Esto es el que vende hierbas. Y no sé dónde está el pescadero, tío. All right then. Déjame que vea aquí a misiones. La mierda esta me va a estar persiguiendo toda mi puta vida, tío, te lo juro. Hostia, y aquí me queda uno. Va, voy a aprenderme un arquetipo por venderme, ¿sabes? Echarle saliva, se fue. Un arquetipo que aún no he aprendido. Este, ¿no? El asesino. I see. Lo voy a aprender solo para Fascinating. completar la misión del puto mod. Y ya está. I'm counting Me on estoy quedando sin mag. Esto, cuidado con esto, ¿eh? Mira, lo veo a bichote. Esta arma asesina. Ha llegado el momento de sacar partido a todos mis enemigos viviendo en las sombras. Ok. My power swells forth. No tengo que equiparlo, eso sí, pero ojo. Me meto esto. Esto ya no hace falta. A ver, saqueo mágico. Me estoy gastando un huevo, tío. Ya estoy viendo y vamos. ¿Qué le meto, tío? Le meto luz, venga. Puedo informar de alguna misión, ahí está. Vamos a ver con Moore. Hey, mister. All right then. Hey, mister. Let's go. Bueno, déjame pedir hablar con esto, tío, que es que no sé cómo coño... ¿Dónde está este? ¿Dónde está el pescadero, tío? Está un cabrón. A que tengo que ir preguntando por ahí como un cabrón. No me jodas, Como si hubiera poca peña, ¿sabes?
Toki había al pescadero al que le compraba al padre de Stoll en la plaza frente a la gran catedral para buscar pistas sobre su herencia. ¿Sabes? Vendiendo pescado durante el día. Yo no lo he visto, tío. I'm Lady Man. Come to think of it. Me veo a mi amigo aquí. See there. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi compa? And what do you want? Whoa. Se te voy preguntando a todo el mundo, básicamente. Hey, mister. Hey, mista, ¿qué pasó? Luis is the only one left. Hostia, cabrona. ¿Dónde coño voy? Si no hay nadie con quien pueda hablar. Este digo que no es pescado. Ah, vale. Pescado fresco. Compra aquí su pescado fresco. Este tío de precio. My G. Creo que todos son pendientes con el pescadero y a ver de qué se cuenta. ¿Qué tal, tío? Welcome. Pasen, pasen y vean. Pezqueñiñas y grandeñiñas. ¿Qué coño? Ahora esto lo compraba en el mercado menú, era buen padre, pero de verdad, un conde compraba pescado de persona, en persona. ¿El conde de Ale? ¿De qué lo conocéis? ¿Sí, no? Él me salvó el pellejo una vez, cuando era un noble de pacotilla empezó a hacer acusaciones sobre la calidad de mi mercancía. Él intercedió por mí, a pesar de que estaba presente de casualidad, pero por lo que sea había venido a comprar un recuerdo para su hijo. ¿De verdad lo conoces? Entonces voy a hablar con otro mercado que yo conozco. Sé que a menudo hacía negocios con el conde. El conde había quedado con él enfrente de la catedral. Me acuerdo bien porque se me hizo raro que comprara las casas antes de irme con sus asuntos. Vale. El con el que hablaba antes, ¿no? Con este. And what do you want? Y no es quien te mío, solo atiendo a gente con referencias. Vale. So foolish it arouses great pity. Dices que conoces a su hijo. El conde era un hombre de honor, muy ecuánime. Luego que su hijo se asoció con una anciana como tú. ¿Pero qué dices, tío? Su pescado apesta. Gracias a mi desbordante imaginación elegí las palabras adecuadas para convencer al mercader de que tengo buenas intenciones. El conde solía comprar pescado al mismo y muchas veces se lo traía a nuestras reuniones. Aunque tenía su gracia, me preocupaba que lo estropease, hay que recordar. El conde Ali era un hombre magnámino, que compartía su generosidad por todos por igual. Quizás debería haber aprendido de él. Muy bien, cuéntame tu historia y te escucharé. Bueno, pues la verdad es que conozco a su hijo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¿Qué hace, tío? Me ha venido, me ha empujado y me ha echado polla. Si quieres amigo de su hijo, ¿no? Acerca de su herencia, los timadores han intentado conseguir de todas las formas posibles. Vale, ok. La puedo informar de la misión, ¿no? Deja que primero vaya con Moore. De hecho, yo informar de la misión y aumentar el vínculo también, ¿no? ¿Dónde estaba Moore aquí? Aquí, en la calle de la sombra. Oye, Moore, no te da miedo la oscuridad. Vamos para allá. Even my tail's too Now, where was I? Well, well. Hombre. Mira, tengo algo nuevo para leer arriba, ¿no? 2 tengo por aquí. Vamos a leer a ver qué me dicen sus consejitos ahí a full. Bien, ¿no? Famosos, vale, esto es lo de siempre, ¿no? Y luego el general y el caudillo. Esto no me lo leí ya. Genius.
Y mal de apoyo para fortalecer las destrezas de los aliados. Hasta puede cambiar de posición a los personajes. Vale, ok. El farsante. Si todavía vemos como antes. Vale, el farsante y el embaucador luego. O sea, aquí solo hay dos clases. De evitar a los enemigos, usar estrategias singulares para sembrar el caos y generar cambios drásticos. Carece de convenciones contra las que revolverse. El artificio del farsante no sirve de nada. Las triquiñuelas por sí mismas no hacen resultados en combate. Means Claro, pero en combate por eso no tiene ninguna habilidad ofensiva como tal. ¿Qué dice Plateus? That's a good kitty. No me daba cosas el cabrón. Muer. You don't say. Estoy una copiosa cantidad de arquetipos. Nunca había tenido un compañero tan versado como tú. Incredible. Hombre, es que soy un puto bichote, chaval. All right. Me aumenta la imaginación. Perfecto. ¿Qué hace? Did I? Justo no puede ser. What? Not quite. No es nada, es que acabo de recordar algo un tanto desagradable. what? ¿Qué pasó, cabrón? Te cagaste encima. Es algo que pasó hace mucho tiempo. He recordado a un fiel compañero que acabó traicionándome, pero no logró distinguir su It rostro. appears that Confiaba profundamente en él, pero su traición me afectó muchísimo. Parece que nunca tuve buen ojo para las personas. Hombre, sí que lo tienes. Mírame a mí. Fine. Ey. Tienes razón, si pusiera en duda mi buen juicio estaría cuestionando a ti también, y eso es lo último que quiero. I must apologize. Hace mis pensamientos entran en un círculo vicioso y las semillas de la duda crecen a un ritmo vertiginoso, nublándome el juicio. Por ejemplo, me queda que esta investigación la hacía por voluntad propia, pero ¿eso es cierto? Últimamente me da la sensación de que todo lo que esto lo hacía por orden de otra persona, que trabajaba bajo las directrices de alguien. Estaba muy contento de haber recuperado mis recuerdos, pero ahora no sé si hay cosas que mejor olvidar. No te da miedo. No te da miedo la oscuridad, nunca me has dicho. Tienes razón, la vida está llena de cosas buenas y malas. Culpa, no que ser tan negativo, quizás sea porque no estoy acostumbrado, pero me cuesta relacionarme. Es muy hablar conmigo, no tengo palabras para expresar lo mucho que significa para mí que estés aquí. Mor. Yo a usted no le voy a traicionar. Often I find your Aumenta antes las nuevas de Well, Dencio. then, Hay mucho trabajo por hacer, así que dejaré a un lado mi desgaste mental. Te puedes una tarea en general, tío. Hijo de puta. Bueno, creo que lo puedo aprender yo, ¿no? Vale. Hostia, pues igual me lo hago ya, cabrón. Me lo voy a hacer ya, en su puta cara me lo voy a hacer. Mod, me lo haces en tu cara, chaval. welcome. ¿No? Correcto. General, ¿no? Ey, ey, ey. Bueno. Espérate, ¿qué cuesta? Cuesta 11.000. This right here. All right. Vale, ok. 11.000. Buah, me quedo pobre. I'm counting on you. Of course. Se me fue. Vale, ok. Really? Este es el poder del arma en general. Lo emplearé para ayudar a mis camaradas con más cosas si cabe. Ofreceré apoyo que sea necesario. O sea, mi forma de ayudar. I found new power. Saludos. Mor. Ey, cabrón. Hello. Ay, no me jodas que lo tengo que subir a un cierto nivel, ¿no? What now? A ver. Rango 15. Vale, pues voy a hacer aquí un cambio. Un cambiazo voy a hacer. Voy a hacer un cambiazo aquí. Árbol de arquetipos. Voy a poner el Astrol, el pistolero, a ver si... Astrol va a ser el franco. El francotirador va a ser él. Aunque le falta explorar a nivel, tío. Fuck, liada. Pues vale, voy a poner explorador. No, eso al lado, ¿sabes? Y aquí le voy a poner... Le voy a poner... Picadillo, ¿no? Leve de fuego. Voy a poner fuego, venga.
Hasta ahora voy a poner explorador, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar con el general. Va a ir subiendo de nivel. Vale. ¿Por qué me baja tanto la defensa? ¿Por lo del cocinero? ¿Pero por qué me he quitado el cocinero? Bueno, yo me lo equipo. Para Hulk empuje y... Vale, perfecto. ¿Pero por qué me ha quitado el gorro de chef? No quiero el gorro de chef. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Igual no lo puedo equipar, ¿no? Por la clase y tal. Y pues lo pongo a Hesmai. Está. Vaya mierda, se ha quedado con esto puesto, ¿sabes? Cinta para la cabeza, ¿sabes? Vaya mierda. No, pues le voy a poner los guantes y los voy a purificar, de hecho. In fact. Vale, esto tal. Y esto también está bien, vale. Bueno, pues sí que voy a purificar los guantes al final, ¿eh? Y deja que de hecho voy a repartir un poco de experiencia porque tengo bastante. ¡Pum! ¡Pum, chaval! Toma ya, cómo sube, ¿eh? ¿Cómo sube eso, eh? Vale, perfecto. Pistola al máximo. Ok. Toma ya, chaval, también para generar aquí un poquito. Que también le voy a dar 2. Vale. Y a Gesma y... Bueno, también. Steady effort is key. I have retained my edge. He dicho my everything, my no sé qué. Vale, de momento el resto me lo voy a dejar para mí. Que a nivel 15 ahora no va a subir el general. Es una locura. Subir hasta nivel 15 igual me gasto todos los objetos de experiencia. Le pusiste oído al verso. Venga, vamos a hablar con Stoll también. Ya. Ya digo, yo creo que de momento vamos a dejarnos de fliparnos con gastarnos tanta magia por dinero, ¿sabes? Vale, vamos a hablar con el mercader este que hemos hablado antes, ¿no? Le pusiste oído al verso. En fin, te conozco. Bueno, en realidad ya te conocía, pero la última vez que te vi eran brazos de tu madre. Eres la viva imagen de tus padres. Tu padre y yo hacíamos trabajos de caridad, echando una mano a los más necesitados. No es que fuera muy lucrativo, pero dejaba llevar por su carisma. Un grande, ¿no? El papá. Es que no tenía idea de qué negocios le traían por aquí. A la recepción que nos unía, tu padre decidió confiarme tu herencia familiar. Es todo un placer de poder devolverse a su legítimo dueño. ¡Opa! Los refugiados de Alia está costando salir adelante sin un hogar. ¿Cómo puedo usar estos fondos para reconstruir mi casa sabiendo que ellos están así? Avelladísimo. Para estudiar nuestro territorio necesitamos muchísimo tiempo y dinero. Y pasaría años hasta que pudiera ayudarlos. No cabe duda que eres un stroll. Tienes el mismo carácter que fuerte de tu padre. Si me repites el atrevimiento, me gustaría plantearte otra opción. ¿Por qué no compras una parcela al nombre de tu elección? Muchos están desesperados por conseguir dinero y se desearían encantados de aquellas propiedades que no puedan mantener. Ojo, Vale, soy del marqués de Eden, el famoso hostia. No lo conocéis, en ese caso no os sorprende que os eche para atrás. Aunque en estas circunstancias puede resultar un gran aliado, me atrevería incluso a decir que especialmente a quien necesitas a cabo para llevar tu idea. A decir, ¿tú qué opinas? Ah, no. Perdona, todos estos cambios me han pedido desprevenidos. Acepto encantado tu generosa oferta de ayudarme con las negociaciones. Vaya dos reventados. La esperanza acompaña a quien defiende sus ideales. Eso lo decían medio mis padres. Prácticamente me lo grababan a fuego.
Unas palabras. Es cuando empiezo a entenderlas, antes era incapaz de apreciarlas. Si consigo nuevas tierras, todas estas personas pueden recuperar la vida a la que se vieron obligadas a renunciar. Podrían volver a vivir días de paz, como antes del ataque del humano. Tú también juegas un papel importante en esta misión, lo sabes, ¿no? Vaya cara que tengo de rayado. Si un traidor se hace con el trono, todo el país se sumirá en la ruina y no habrá esperanza para salvar al pueblo de Alia. Mucho menos de alcanzar mis ideales. Le pusiste oído al verso. En otras palabras, el futuro de muchos depende de la batalla que tenemos por delante. Tenemos nuestras esperanzas puestas en ti, capitán. Hombre, yo no te voy a decepcionar, ¿eh? Of course, man. Aumentan pues las estas. Las runas de herencia. Y gana más experiencia en reserva. Perfecto. Para el banquillo, esto te vas. Estoy agradecido por haber encontrado al hombre que salvaguardaba mi herencia. Mission complete. You are a lifesaver! Like Ryan. From Shadowver Chronicles. Tolerancia, papá, Casi nivel 4. ¿Has enterado algo más sobre mi padre durante la búsqueda? Te quería mucho. Tampoco te pases. ¿Qué de mi padre si estuviese en mi lugar? Vaya mierda de magia que tengo. No tengo casi nada, tío. Se me fue la cabeza. ¡Alonso! ¿Puedo hablar con él ya? Hostia, no jodas. Nivel 5, Of course, my brother. Let's talk. Se me ve la cabeza. Vale, vamos a ponerlo aquí. Mr. Alonso. Esto parece que tú viajabas en popa, te estoy esperando. Vale, vamos a ver. Nuevo plan, a ver si no se te muere alguien ahora, El terrateniente controla todo el comercio de los asentamientos alrededores del pueblo, por lo que su ayudante lo presta con frecuencia. Me han dicho que el terrateniente vendrá durante la próxima inspección. Lo taparemos entonces. ¿Cómo? Confía en mí, atenderás a razones. Atraparlo en Pedaclan es prácticamente imposible, así que tendré que obligarlo a ir por el camino del bosque. Ahí no hay testigos. Vale, ok. Los jugadores tampoco será un problema. Los esperaré escondidos junto al pueblo y lo llamaré. Let's go. Me ha hecho una confirmación tan rápido, gracias. Vamos a cambiar las cosas. Acabamos con este mundo de cerdos y codiciosos y atemorizados de riquezas. Mucho tiempo mi madre me trajo a casa un arbolito débil que encontró por ahí. El árbol estaba medio muerto, pero aún así daba un pequeño fruto que tenía semillas. Mi madre las plantó y regaló los nuevos arbolitos a nuestros vecinos. En muy poco tiempo había un huerto en una esquina del pueblo. Era impresionante. Mi madre no aceptó recibir ningún reconocimiento. Decía que el árbol quería crecer, que quería dar frutos. Ahí me di cuenta de que quizás todo el mundo quiera dar algún tipo de fruto. Un pensamiento, me gusta. Dentro de todos nosotros hay una semilla de virtud que quiere florecer. Estoy completamente seguro, por eso te pido que cambies el mundo. Give it to me. Sabía que lo iba a decir. Se parte. No espera menos del futuro rey al que he vigilado tan de cerca. Ojalá esta semilla se convierta en un árbol bajo el que pueda cobijarse mucha gente. Oye, estamos cultivando el futuro, ¿no? Yes, sir, man. My brother. Alonso, my brother. Vale, me aumenta las ranuras también. Vamos a darle. La próxima que lo veo, vamos a darle. Se acerca, se acerca. Hombre, Stoll, ¿qué dices? Hemos hecho lo que hemos podido, pero no sé por dónde está de brazos cruzados. Si buscamos a alguien que ayude mientras esperamos. No hay nadie, ¿no? En principio. No he dejado hablar con la liga, pero. Seguidores, ¿hay alguien que. ¿Quién? Hulken, pero de momento no puedo hablar con ella. No puedo hablar con nadie de momento. ¿Solicitudes? Nada, no es que tengo, ya te digo, tengo lo que tengo y poco más. ¿Y cosas que hacer?
Ahora del puesto este del Eugif que solo vende tal. ¿O puedo hacer algo con ese hombre? O de momento no, ¿no? Le pusiste oído al verso. Let's head there right away. Sí, me acuerdo del Eugif este que estaba aquí en la calle que solo vendía un solo objeto, pero Yeah? no sé si puedo hacer algo con él. Este chaval de aquí. Uy. Can we talk? Hey, Tiene que me escondan algo, pero no entiendo muy bien. No sé muy bien qué tengo que hacer. What now? right? Did you know? No. Right? Y seguidores, a ver, voy a hablar con Hulken, pero es que no sé si igual me da alguna pista de lo que tengo que hacer. A ver. I'm just incredulous. Cosas en las que pensar. Thank you. A ver. Ah, vale, cuando marchemos del pueblo, vale. All right then. Bueno, es que toca avanzar la historia, básicamente. Pues sí, pues van aumentando las stats, ¿eh? Ya que tenemos ahora un poco de unos días libres. Wonderful. La elocuencia va a hacer un... All right then. Va a hacer un discursillo ahí. En el bazar. Let's Aquí go. vamos a ir. Le pusiste oído al verso. Ah, de hecho voy a recoger la magia, ¿no? Que no creo que tenga mucho. Mira, de hecho hay un chaval ahí. Voy a hacer un discurso con él. Stop! ¡Stop! Hang on. Lo recogí hace poquito, pero igual sí que tengo algo más. Let's... 1700, no está mal. Dado lo poco que tengo ahora, no está nada mal. Tú, chaval. To your neck! Rudolf. I see. Vamos a hacer un debate, chaval. Debate Mr. Tartaria. Con el neonazi este. Ah, ¿no es el de quien te igual a Santo de eso? ¿Cómo cabe esperar de una cibumera? Te guarda una serie frontal, así que optaste por la volante y atacar por la retaguardia. Tus infantiles trucos no funcionan con alguien tan experimentado como yo. Me saldré de ti aquí a Huastel que iba a ganar, Next king! Mi querido pueblo, cuando sea rey, el rey unificado caerá. Establecer un estado militar dirigido por la tribu Posan. ¿Qué ha hecho el rey unificado por vosotros? Pasar la unificación de las tribus no ha hecho más que tener disputas de tensión. Además, los Cleman han acaparado el trono y otros puestos de vital importancia. Es hora de reclamar el orgullo y la independencia de los Posan. Vale. Está de broma. ¿Y qué pasa con el resto? Un estado militar nos perjudicará. Todas las tribus deberían ayudarse. Fact. Here's what I would do. Here's Abdu. Las diferencias tribales no tienen cabida aquí. Quiero que este sea un mundo en el que todos nos ayudemos. ¡Oh! ¡Opa! Toma ya, chaval. A este hijo de puta le quiere ganar yo, ¿eh? I knew it. Se ha quedado ahí, vamos, rayadísimo. Manda pasta, ¿no? Yes, sir. Now then. Me suben todo, chaval. Elocuencia nivel 3. Eloquence. Vale, ok. Perfecto. Pues mañana entonces podré hablar con... No me sube más la popularidad, tío. The fuck is this shit, man? Mira que me aposté pasta y todo, ¿eh? All right then. What Me aposté now? una moña, ¿eh? No voy a hablar con nadie, ¿vale? Pues que me subo ahora, tío. Tengo la tolerancia, la elocuencia... Right? Cosas que hacer. Remember? Hay un Mustadi. Ah, vale. Tolerancia. A ver, voy a salir aquí afuera. A ver qué es esto. Que puedo subir la sabiduría aquí, veo. What do you want to do? The fuck is this shit?
No de vigilancia. Vale. Vamos a subir un poco la sabiduría, venga. Claro, como lo tengo todo equilibrado, ¿sabes? Mira qué vista tan estupenda. El jardín es bastante peculiar y no solo por su apertura. Las actividades de agua flotante que sean del océano me impresionan un montón. El agua del mar no está congelada y tampoco está dentro de nada transparente. No sé bien cómo va, pero desde luego es muy misterioso. ¿No tengo ganas de ver qué pasa en todas las esferas? Maybe. Cuando te quedas bajo el agua, si te quedas atrapado, uff. All right. Uff. Vale, ok. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 12 de agosto, 12 de agosto. Mañana, tomorrow is the day, ¿eh? Reunión para mañana, ¿no? La velada de luz es mañana. Ahora solo podemos hacer lo que esté en nuestras manos y esperar un poco. La suerte ya está echada. Oh well. Mejor no darle mucha vuelta y esperar que la operación sea un éxito. Debemos superar este desafío si queremos salvar al príncipe. Mañana, ojo, ¿eh? So, Me cuesta no es un último día libre. Cuando nos infectamos no habrá vuelta atrás, así que no dejes nada pendiente. Y... Nada pendiente. ¡Hostia, Alonso! Alonso de día. What now? What the fuck? Y esto también. Hostia, cabrón. Pensaba que no iba a tener casi nadie para hablar. Pues voy a ir con... A ver, voy a mirar las que me dan. El coste vale lo típico. ¿Y a nivel 7 qué me da? Repito, objetos raros en las magitiendas. Nuevo catálogo, Bardo a nivel 5. La posibilidad de huir, vale. Y esto ya sería nivel 7, vaya locura, Samurai. Cabrón. Esto está... No sé si de full stall, Pero bueno, yo de momento voy a ir con Bardon, venga. Creo que es el que menos nivel tengo. Vamos a ir con él. Soy con tal tetón. ¡Yo! You've come. Me verte también. Bueno, también, hombre. Tenemos un problema entre manos, que suerte nadie ha muerto, pero poco ha faltado. Y sé quién ha sido, pero el muy zorro no suelta prenda aunque le pongamos entre la espalda y la pared. Sé tú mismo, chaval. Se sabe la elocuencia. Hace mejor que elaborar un plan, solo tengo que ser yo mismo y jugar las cartas como que me han tocado. Voy contigo, chaval. Thank you truly. ¡Míralo! Listen to me. Unos presentes han incendiado el edificio de la administración. Hemos apagado las llamas antes de que hubiera de Dios, por eso esto se llama atracción. El culpable da un paso enfrente de inmediato. Señor Castelo, ¿sería necesario llegar tan lejos con tal de ser gobernador? What? ¡Hombre! I know who it was. Sale en su última conversación, creo que era un hijo de puta. ¿No sientes que el incendio es un montaje de Bardon? So, ¿Qué dices, tío? what did you say? Listen to me. ¿Queréis que este hombre siga gobernando a su antojo? Mirad lo que le ha pasado a vuestra ciudad bajo su mandato. Seriously. Los guardias os tratan como prisioneros, os espían, os denuncian. ¿Esta ciudad es vuestra o suya? Huh? Uy. No, I say. Sé que no van a jugar limpio, no puedo permitirlo. ¡Permítelo! Sé que los votos hablarán por sí solos. Se demostrará que el peligroso eres tú y no yo. Acepta, acepta. Barden. What? Uf, vale. I haven't a choice. Bueno, pero quienes hagan trampa las pagarán muy Am I caro. understood? Understood. You're a great help indeed. Está a punto de perder el norte. Todos parecen tenerme miedo, hasta los niños. Están más asustados de mí que cuando pensaban que era un fantasma. Madre mía, cómo me mira. Good to say I... ¿Me he equivocado de estrategia?
No. If so, then. ¿Qué debe haber hecho entonces? Pensaba que tendría mis razones, no los vigilaba porque sí. No me queda más remedio que esperar a que recapaciten. Mi deber es proteger a los niños de la maldad. If No te so, flipes, ¿eh? I'm sorry. I'm sorry. Tienes razón, perdona que haya perdido los estribos. Still, though. Estoy a punto que la votación se celebrará muy pronto. No puedo perder, debo proteger a la ciudad, lo digo también como camarada tuya. Sí, el tío, vas a ganar, tú, no te preocupes. Hombre, no te preocupes, tío. I wish I had better tidings for Vale, aumenta en 3 esto y... Aumenta en 3, creo que tenía alguien... Bueno, claro, yo todo el general me puedo poner ahora una habilidad más. Me convertiré en gobernador para cumplir las expectativas de la gente, de mi gente. ¿Y dónde está mi gente? Sí, me va a poner una habilidad de, vamos, de... que valga menos. All right, then. What now? Ahí está. Ah, coño, si no me había equipado ninguna habilidad, ¿qué coño? Voy a ponerme... Disparo maldito, voy a poner... No soy envenenado igual, Ojo, cuidado. Daño de viento, venga. Aumenta el ataque. Las nuevas habilidades está... Buah, es que me gustaría esta, la formación de ataque. Está muy chetada. All Voy a right. poner esta, venga. Me quedo sin mag. Me suena la polla. Todo el mundo aquí tiene sus habilidades, ¿no? Perfecto. Ah, perfecto. I'm just incredulous. Pues si en right principio now. nadie quiere hablar conmigo, que no tiene pinta. Vamos a ir viendo su estadística, ¿no? All right, then. La pregunta es ¿cuál? La tolerancia sí es verdad que sube bastante lento, pero... La elocuencia igual. All Imaginación. right, then. Incredulous. Pero tampoco es para hacer debates aquí todo el puto día, ¿sabes? Soy aquí el puto Javi Oliveira. Vamos a subirme... Muy tepeado aquí, ¿sabes? Vamos a subirme a la imaginación. Que veo que hay para subir de imaginación ahí en... Aquí en la placita. Con mi compa aquí. Pardon me. ¿Qué dice eso? Parecía como si quisieses denunciar por el santismo. Vale, cuéntame una historia, chaval. Dale. Al fútbol de la iglesia. A long time ago. Es una vez un pueblo... Pero que más a violar aquí, tío. Es un pueblo muy lejano en el que habitaba una anciana con talento de crear remedios milagrosos que curaban cualquier enfermedad. La gente del pueblo odiaba su medicina porque tenía un sabor muy desagradable. Tenía un horrible efecto secundario que causaba grandes dolores. Vale. No puedo negar su efectividad y aunque a regañadientes recurría a medicinas cuando One necesitaba. day, Vale, me dijo, yo puedo hacer una medicina mejor que ese veneno de la anciana. then, Me remedio con asco, pero tras darle un trago abrió los ojos sorprendido. Sabe a fruta fresca. that too. Vale. Prefiero perder interés en ella. Empezaron a insultarla, la tacharon de farsante y acabaron echándola del pueblo. All good. Pues también interesante, ¿no? Me da pena la anciana, creo que mi imaginación ha mejorado un All poco. right. Well, Imagination. then. Let's go. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 13 de agosto, chaval. At last. A ver, la fiesta que se celebra esta noche en el salón de banquetes en el que está Luis. Vamos a repasar nuestras funciones una vez más. Got it? Primero, saludamos todos a Luis para que sepa que estamos ahí, menos Gálica, claro. Se esconderá para que vea que solo se ausenta alguno de nosotros. Cuando nos le hayamos quitado encima, el capitán y Gálica se escabearon a toda velocidad y se dirigirán al surcador Cadazado. Vale. Heisma y Hulkenberg y yo intentaremos a Luis y intentamos ganar tiempo. Vale.
Yo tenía que ir al baño, ¿sabes? A potar o algo. A formar la maldición. Todo depende de esta misión. El príncipe del reino está en el juego. Si vas con algún guardia dentro, tendrás que despacharlo rapidito. No puedes permitiros que te dé la voz Things de will be alarma. fine. Tú eres el único que puede enfrentarse a los mejores hombres de Luis. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero confiamos en ti. Yep. Yes, sir. Vamos a marchar al anochecer. Somos lo que somos ya de otra, no entiendo. ¡Ole, chaval! ¿Dónde están todas esas bellacas, esas babies? Sharp soldiers all. They carry themselves with more poise than Martira's guards. They comprised the most elite unit of the military until Luis's secession. Now they are his private guard. I don't see Luis. Those brothers, all that songstress. But this many people here means the runner's got to be all but empty. Shh, they're here. Hombre. Nos han visto ya, ¿no? Glad you made it. Could stand to loosen up a little, though. What's got you lot so wound up? Well, you have to admit, the assembled company is more than a little intimidating. You'll get used to that. You'll have to if you want to survive. Hey, pups. Oh. Where's that Ishkia man? The lanky old chap with the glasses. Me están surcados. He's keeping watch over our gauntlet runner. What? Don't feel safe leaving your gauntlet runner empty? As you like, I suppose. Bueno, es que no nos fiamos, es que... que el cabrón es un pajero, se queda todo el puto día. The weather. Poor girl went and lost her voice. Not many others could refuse an invitation from Lord Louis and live to tell it. You're looking forward to having another chat with her, eh? What a shame. Zell got a bit droopy about missing her. Delio, ¿quién coño era? God's sake, Baz, belt up. There he is! Ah, vale, Fidelio, coño. Hombre, bichote. Ha venido directo a nosotros el cabrón, ¿eh? Hombre. Thank you for inviting us. Please, enjoy yourselves. As new comrades in arms. Este no me va a quitar el ojo encima en toda la puta noche. Now, while the drinks in their cups have yet to reach their heads, let's get the formality of introductions out of the way. Friends, today we welcome a most emboldening addition to our ranks. Doubtless you've heard of the young candidate who brought great shame to Sanctifex Forden. Yes, sir, that's Before you me. stands the young man himself. Indeed, I was much surprised to learn he brought that sanctuarist forward with the intent of winning my regard. Commendably bold. Now, let us greet our new allies with warmth Ole. and pride. If my sword will be of use, you have it. It's your life on the line now, boy. Don't go losing it. Está el puto global ahí en el público The que rest está of the la night vez. is yours to drink in. Enjoy the party. Go. We'll take care of the rest. Nos vamos a pillar así tal cual. Míralo. Hey, new boy. Slow down. Wouldn't be wise to snub a ranking officer now, would it? ¿Qué dices tú, tío? Well, look who it is. The only blowhard who showed up to the meeting smaller than his own. You little red-eyed! You want to say that again? Hostia, qué puto Hesmine, tío. Ah, bichote. 23. All right. Pues sí me había apostado. Yo me había apostado que iba a quedar top no sé cuánto, tío. Ahí estamos. All right. Sé que andan con todo el personal de seguridad. Hicimos bien en planeado todo para la noche de la fiesta. Vamos a darle. Stop! Yes. No se ha enterado de la alerta esta mañana. Ha venido a comprobar que todos tengan las instrucciones. Después de esta cerrada no puedo pasar. ¿Me echas una mano? Creo que alguien vio a la señora Juna entrar al puente. El puto cabio, es el cabio del pajero, ¿eh? No jodas. Oh, good.
Tío, cabrón. Now we just keep up the charade as long as we can. ¿Qué hace, tío? Might I have a moment, please? Stroll, if I recall. Yes, I've heard sir. you're a titled noble. Yet you stand behind a commoner candidate. I stand with a candidate who's proven he has power and potential. Ojo, Besides, I'm a noble in lineage alone. My house no longer stands. Where are you from? Have you heard of a village called Harlia? Certainly. It was the first village to be destroyed by the human menace. Only because help never came. They requested reinforcements, but the army wouldn't spare a single soldier. Are the rumors true that... Ay, 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 ay. That is true. But why? To save this country. Stroll! The Fool King and the fossils of the Sanctus Church refuse to face the threat looming over this country. An adequately Hijo de dramatic puta, demonstration. Bueno, mal que se pique, tío. They say you could see Harlia burning as far as the palace battlements. Confronted with that balefire, those old men could no longer deny the human threat. Your balefire cost hundreds of innocent lives. Do I offend you? Are you repulsed? Surely it helps you realize that you can protect nothing without power. Qué hijo de puta, tío. The natural blessings you enjoyed are not infinite. Few have the luxury of living with no need to struggle and harm just to survive. But our nation would have you believe such hardship is born of moral weakness. So the punished are punished further. They die Punish like further. livestock. Their reality denied. It defies reason. All people deserve the chance to fight for their lives with their lives. Some will fall, some will triumph, and therein is true equality forged. However cruel. I am not one to stand idly by as history is wrought. All their sacrifices, and yours, shall not be in vain. A valuable conversation. I do hope you enjoy the party. Vieja altavoz tirado, eh. Humblest apologies. He's a young heart and hasn't yet learned to temper his words. No worries. Truth told, I'd take him over the sycophants. That brat's nowhere to be seen. Where'd he slip off to? He couldn't have. Let's go have a look around, Hector. Me va a pillar este cabrón, tío. Me va a pillar este cabrón. Estamos aquí quietos, tío, sin hacer nada, coño. ¿Cómo hemos despegado? Oh no! Oh no! Uno. Vámonos, ¿no? De aquí, tío. What the hell? Phew! Close one. What was that? The floor suddenly tilted. Whoa! What the fuck? ¿Qué coño está pasando, tío? That soldier from earlier was freaking out about some effect from a magma crystal. Maybe this is it. Salimos volando. Esto se vuelca. Buah, es un tío de nada lo que está pasando.
Bueno. That helped a lot. Estamos hablando, creo que es el estudio del Caladios. No. ¿Qué puedo hacer para que la misión sea un éxito? Vale, nos colamos desde afuera, ¿no? Did you? ¡Opa! Here we go. Usa tal para controlar al protagonista que te paras sobre la espada y poder ser suficientemente más anchas como las andales para desplazarte. Vale. Toma ya, chaval. ¡Ya! ¿Qué hace? ¡Está loco! Pensaba que me iba a dejar contarlo yo, pero es que se ha empezado a mover solo, tío. ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo? Aquí no, vale. Cállate, carica. Gangway. Vale. Vamos para aquí. Ahí, vale, coño. ¡Oh, cabrón! ¡Tío, qué guapo! Derecha. Toma ya, chaval. Madre mía, chaval, maestro. Vale, ok. ¿Dónde voy? ¡Ve, salto, cabrón! ¿Estos son los aposentos de Luis? Joder. Sé que vas a morir, es un tema de los pies a la cabeza. ¿Qué ha pasado, tío? Es que no entiendo por qué ha empezado a volar esto. Vale, ok. Perfecto, estamos dentro, ¿no? Aquí estamos. Mira, es más bonito, a lo mejor un hechizo especial la mantiene intacta mientras está en el aire. Let's hurry. Okay. Vale, libros, menuda colección, se trata que le pasaron a sus estudios. Imagino que por eso ha logrado quedar una maldición tan formidable. Vale. Pues. Look. ¡Ja! La flor esta que, tío, la seguía, ¿no? Vale, libros también. Aquí también, ¿no? Está cerrado. Tiene un mapa aquí. Un mapa que muestra distintas rutas. Parece que la zona es de Oceana. Vale, ok. Ha hecho el ojo Luis, qué raro. He hecho con una colección de arte. Este cuadro es... De aquí parece el exterior del Caladios. Bien bello, ¿eh? ¿No has contado la forma detrás de un cuadro? No. Va. No creo que te has fijado ni una mota de polvo. Nada, ¿no, tío? Aquí. Hostia, la novela nuestra. But why would Luis? It's a forbidden. He probably just happened to find a copy. Do you think Luis is actually reading this? If so, it doesn't seem like he's really getting its message. Wait, in there! There's a hidden box. Yes, magic formulas! Which one has the prince's curse?
Nos llevamos toda la puta caja. Hombre. What are you doing here? I was asked to run an errand. By who? And what would you be fetching from here? Hey, didn't you just come out of the storage room? What were you doing in there? Or that fairy from before? Count Luis gave me permission to come and go as I please in his private quarters. Hey, didn't I hear you had a sore throat or something? They said you lost your voice, but you sound fine to me. I get it now. You snuck in this room last time too, didn't you? Wow, you're a real repeat offender. I'm really losing my touch. Oye, mami. ¿Qué hace? So, remember how I said I'd keep my eyes on you? Well, I have to say, I like what I see. Hey, get away from him! I don't suppose we could keep my little investigation secret. I'll keep quiet about you too. ¿Quién está echando por la calle? Bueno, no sé. Oye, mami, tú me tienes que entregar algo. Sí que quiero guardar el secreto. I don't plan on ratting you out. I do love a smart man. So, your little cohort cases the place first, leaving you to slink in once you've got the brief. Pretty sharp. Hey, I'm not just a little cohort. I have a proper name, and it's Gallica. Gallica? Your name is Gallica? Wait, does this mean... So you're here for... Someone's coming! Well, well. The occupant's absent, but the door's locked. Hombre. The guards are in a panic. There's no use hiding. This is quite a turn-up, isn't it? The runt I might have figured for a rat, but even Milord's favorite little songbird? What a scandal! And when he hears it from me, maybe I'll finally get some recognition around here. Everything's falling apart! What do we do? I think he's gone. If he'd stayed, he could have trapped us here. Thank goodness he's as stupid as he looks. I'll take care of this. Just listen close and act fast. The box you found contains the formula to the curse. I knew it. We both know what you're here for, right? Take what Se no sabe demasiadas cosas. and leave. Bye bye. Who are you? What are you? Let's survive now. Talk later, shall we? Bye bye. She told us to run, but we can't just leave her. I say we go after her. Oh, vamos, venga. ¿Te conoce, no? Ha dicho, hostia, Gallica, no sé qué. Your attention, everyone. Assembled comrades. Let us speak of the old vulture's last grasp at power. The tournament for the throne. It hardly bears saying that the competition is a farce. It is a transparent conceit of Eso es fact, eso es fact. orchestrated to win Ford in the throne. For all who bristle at their hubris, and indeed for the sake of the public. This hollow pageantry must be put to rights, once and for all. And it shall be done by my hand. Hecho la moteada de Joker, My formal entry into the competition. But my lord, Forden would surely never allow you to enter the race midstream. Why would I care for his permission? The late king's decree was that the crown would go to whoever had won the people's trust, not whoever Es verdad, el torneo esto que han hecho es básicamente la monta para que ganen ellos, ¿sabes? Forden will be rightly denounced as the coward he is, and lose the nation's faith. Then all will know he was never the one in control. For all that we believe, and all that we have proven, we shall bring their own dogma down on their heads. Ole, ole.
one sanctuary strung up. Now let's send Forden to the gallows. He's entering the competition? Even knowing it was rigged, there's still a lot he could get out of it. He's just been biding his time all along. Luis. Unfortunately, I am told we have a rat in our midst, sniffing for morsels at our esteemed colleagues' heels. Wretched rat, if you stand among us tonight, you may tell Among me Us? after this. I will neither Sassy run imposter. nor hide. If you think you can stop the rule of power, then come and try. Luis will be king! Hail King Luis! Go and see who is absent from the soiree. On it. They're going outside. Not good. They're bound to check the Gauntlet Runner. We've got no choice but to chase and stop them. Oi, new bloke. Didn't hear you shouting Count Luis's name loud enough. Come now, let's see you Hostia, with your... la merda, prima. Out of the way. I'm busy. At this rate... Hey, Del! Look! The Caradrius is airborne! What? Why? You hear anything about a takeoff today? With its owner out? Impossible. The rat's behind this. Do you know what's been on my mind? I want to know who took out Zorba. Wouldn't catch me dead sharing drinks with him, but he weren't some half-wit. If it was the Cathedral Guards, they had help. Think the rat nipped him too? Lord Luis has plenty of new friends hanging about. I wouldn't be surprised if some think they're clever. And me, I'd start with those stooges who cast all their magic without igniters. Whoa, Del, eyes up! It's coming down! Secure the perimeter. Anyone so much as blinks, the orders to kill on sight. Bueno, la que se va a liar ahora, chaval. Puah. Pillados. This is no good. ¿Qué coño? ¿Tengo unos nunchucos? ¡Qué guapo!, ¿no? ¡Mira! ¡Hey! Looking cool. Ready? Vamos tras ellos, venga. ¿Qué está pasando? Tenemos que oír, ¿sabes? Hijo de puta. No. Cagaste. I told you to run. You're too soft. Behave now. I'd hate to stick you through that precious throat of yours. Oye, depílate, que eso sabe a chocolate. Expect you to actually bother to come. The songbird baited the trap nicely after all. I suppose that settles it. The rats were working together. Ya, yo sé que yo no puedo abandonar a mi novia, coño. Behind this. But more importantly, time and time again, you dragged my name through the mud. And now look who's the traitor. Ven aquí, tío, que contigo tengo cuentas pendientes ya. Esto cabrón. Héctor. Mira el puto Héctor. ¿Qué coño? What the fuck, tío? What? Hector? Wait, that's your dog? You mean Me ha he's bichado, at your tío. command? That animal's been corrupted by melancholia, and still you tamed it. Gladel, why did you hide such an amazing talent? Isn't taking hostages a bit beneath you? What? Don't you dare patronize me! You think I don't realize it? I'm not strong, I'm no towering Rassant war hero. All I've got is my wits. Un poco de damn you. hambre. How could I win a rigged game but through foul play? Foul play? And now, I'll wipe those arrogant smiles off their faces. Ven pa' I should be aquí. the man being served and Ven pa' aquí, worshipped. cabrón. Me, Lo va a matar. And yet every time, I watch them surpass me in everything I did. That bastard Luis included. There's been thorn after bloody thorn in my side, but that all ends today. I'll offer you up on a silver platter, and one day, the world will know me as its rightful ruler.
Oh my, you're pathetic. I told you to shut your damned mouth! Go, Hector! Hostia, yo solo contra el puto Héctor. Don't move. That goes for you too, fairy. Unless you'd rather see her pretty little neck bleed. What do we do? Right now, all we can do is make it through this. If we're not careful about this, Juna might... Spectacular! A fitting end for... Pues déjame defenderme al menos, ¿no? Get them, Hector! Un combo flat. No. Isn't there anything we can do? You like that? Who's your king now? I am! Ojo cinemática. You let your dog do your fighting. You're such a disgrace. He has no pets here. So what's the matter? Are you too scared to fight him alone? A duel? Have it your way. Come then, we'll do this right. Tu vaya hostia. I am Gladel, and you will kneel before me as your king. So, who are you to me? I am the one who would save this country! Well, that worked better than I expected. This is bad. That guy is near the top of the candidate rankings. That means the royal magic will make him invincible to us. ¿Él está? You have the right of it. You fell for it. Este hijo de puta que va a estar en la clasificación. Es un puto notas. Now I have you, and I'll ensure your suffering is long and painful. But see reason. Juna, if you take my side, I might be persuaded to Juna, baby. Am I not worthy of your affection? I'm more of a man than that bastard Luis could ever be! Over my dead body! I am Juani's Cygnus. I am no one's trinket. My life is my own to protect, and I will accept nothing less. Toma ya, chaval. What? It worked? Empujado puto. Toma ya, chaval, vaya hostia. Well, you're not invincible. Damn you! What's going on here? Let me help. Your powers have intrigued me from the start. You and your friends. You call it an archetype, right? What? I thought as much. Surprising, though. I'd written them off as a myth. Not even my sister got close. Still, now that I've seen their power a few times, maybe I can do it myself. ¿Lo convertí en bichote? Very well. O lodestar who wanders in sorrow. Nuevo compañero, chico. Traveler who has borne the weight of parting from the start. Henceforth, thy fears and insecurities become thy light. Thou art the brilliant star that shall illuminate the King's Road. Now, awaken. Look at me. What you see now is my commitment to my song. Pero que eso, ¿qué tipo que es? ¿El arquetipo del TikToker? Blah. Behold, my voice rises from the depths of my heart. Bush. Toma ya, chaval. How does she have the same power? She's just a damn singer! Never underestimate a singer! Every song is a birth. Ojo, fuck. Hay que analizar la producción, hay que analizar las lyrics. I've known their power my whole life. Whereas all you've ever been is a lackey. My music is lost on you. Listen and learn!
Chew them up! Tear them limb from bloody limb! Tú no te pegas, maricón, tienes que mandar al chucho tuyo. I see. So this is the power of an archetype. All it takes is a change of mask, and I can be whatever I want. Ah, vale, para esto es lo de las máscaras. That's just as well. You can lend me ¿Quién quitas esa careta que tiene ahí? This isn't the kind of thing you can just imitate. Do you know about this power? Not much. It's been a while. Now, I hope you've had your fun, because you're about to pay for it in full. La máscara. Shut up! I'll crush you with my own hands. A duel, then. You can die together. ¿De qué tipo el bailarín enmascarado? Hostia. Fine. He wants a brutal fight. He's about Hostia, qué guapo está este arquetipo, ¿no? give him hell. Claro, todas las aves del explorador. Clotel. Toma ya, chaval. I will fight. I'm all prepared. Joder, puedo hacer esto. In a roll. Vale, voy a aumentarme. Échame patas, eso primero de todo. Voy a aumentarme el ataque, Nada, vas a pillar, chaval. Dar paso. No puedo usar síntesis, ¿no? Ojo. Vas a cagar, chaval, mira. Fíjate. Uff. Hago lo mismo otra vez que tomo por culo. Fire. A tomar por culo, Héctor. Hector! Damn it! Damn you all! Die already! Die, pedophile. Looks like we can't brute force through No this. sé qué es débil, ¿no? De momento. Ataque y vale, le gusta, ¿no? Igual. The battlefield is mine to conduct. ¿Qué daño es esto? De tajo, ¿no? Voy a meter la espada maldito. Bombo. Uy. No haces daño casi, chaval. Le meto aquí fuego. Y le meto aquí, pum. A tomar por culo con lo de él. Está llorando, tío. Ah, entonces para esto sirve todos los antifaces y todas estas cosas que me estaban dando. Vale. Todo tiene sentido ahora. Así me da suerte un puntito. I give. Please. I'll not say a word about you sneaking in. Just spare my life, I beg you. What do we do? If we let him run off, he's Fuck. obviously going to rat us out. But killing him would give us a lot to explain. Maybe we should work out some kind of deal. Idiots! It's the oldest trick in the book! What? Oh, no me lo creo. What's happening? No. I'm the future king. I can't. Ah, me protege la magia. I can't breathe. Why? Dead? So the magic protected us. But why Hombre, now? porque soy un top candidate, ¿no? ¿Verdad? What the hell?
Toma ya, se ha quedado. Dead. You lot kill him. No! He's the one who attacked us! And then the king's magic did all that to him! That the truth of it? Oh, he snuck into Count Luis's private quarters. Must have gotten in with all the confusion of takeoff, I suppose. Right? Takeoff? Why did the bloody thing take off like that? We could hardly believe our eyes. Oh, well, you know me and my indulgences, boys. Perhaps I got a bit carried away, but we're in Brilehaven. I simply had to see the night view over the city. You having a laugh? Anyway, then Gladel went from crass to violent. That's when he stepped in to help. Yes, sir. Yes, exactly. Right! Crikey, Lady Juna, I'm sorry. Sounds like you've had a right awful evening. Hold on. You were supposed to be at the soiree, weren't you? That's a lot of ground to cover, isn't it? Why? One would think you don't believe us, Fidelio. I'm wounded. You truly doubt me. Well, no, just... Suppose that means the rat was Glodell. Eso te decía, piensan que este es el traidor. We came by thinking to catch him. Is that so? Well, hadn't you better report back? Hostia, vaya salvada, chaval. What we can of this party together. Your throat all better then, Lady Juna? Yes, much better. He gave me such a thorough examination after all. Yo. He took good care of my throat. My tongue. ¿Cómo? My lips. ¿Cómo? You. If you'd come a bit earlier, I might have asked. Really? Hardly matters to me. Anyway, I'd say this bears reporting. Let's leave the guards to their cleanup and get out of here. What the hell? ¿Qué pasa este? Yeesh, looks could kill. Scary. Es un puto notas, tío, ¿qué coño? Bueno, la verdad es que... Saludos. So Gladel was our rat, was he? And he's already been executed? Afraid so. The two of them were the only ones who left the soiree early. Sounds like Gladel overstepped, and Lady Juna and the new lad had to fight him down. Or it could have been the other way around. Too right. Dead can't speak, after all, and we've no other witnesses to the scene. Now hold on. Gladel was a right prolific candidate. We know the king's magic protected him. Their story goes that he attacked them and got petrified to death for it. If that's true, the boy'd have to have the stand-in for it. That fact is no longer in question. I received a report a short while ago. They say your face yes, was sir. On the king's rock. It appears your stunt with Toma ya, chaval. earned you some renown. Hey, good for you, pup. And that's how the magic got to Gladel. Todo feliz el otro, está todo feliz. One wonders what you stopped Gladel from doing. What was he after there? Who knows? We were hardly in a position to ask. Wonder if he was on old Forden's payroll. Nah. He'd been at that monk Godot's neck since the race had barely started. Tried to snuff him out in the wilds too, not anywhere he'd have had an audience. No matter. Forden has been kind enough to whip the people into a frenzy over this race. I'll step in. Yo digo, pensaba que me va a pegar con el puto Luis ya o algo, pero salvada, Understood. Let us see what scheme Forden devises for the next task. Until then, you may take your ease in the city. Yes, sir. Salutaciones. Oh, and with Gladel out with the rubbish, might I promote him to the role of my chauffeur? Are you serious? Ay. He does have his own gauntlet runner. In fact, I'd better go make sure it's up to my standards. Mira, toma por culo. Let her do as she pleases. What's wrong, Del? Looking a bit green around the gills. Looking a bit green, an ambitious man, yeah, but is that enough to justify him looting Count Luis's personal quarters? No Wasn't confía. it for him?
All right. Vente. Sorry for barging in. A bit late for introductions, I expect. ¿Qué hace, tío? What? You haven't told them about me yet. I can't tell them what you haven't told me. So, can I assume that you are one of us? That is, we too stand alongside Count. Hombre, estoy algo que contar, porque conoce a Gálica y todo esto. I think you and I were after the same thing in old Luis's room. You really weren't told. Don't tell me. You're the other Agent Grius mentioned. Grius. Is he the one who died at the Grand Cathedral? I'm sorry. They kept the finer details confidential. El bichote, es topo. But I understand the objective well enough. The curse on His Highness the Prince can't be lifted by Y tengo la fórmula. methods. So we either kill the caster or get the formula. I see. So you and Grius were the two prongs of the operation. You get the formula, he hunts the caster. Ever since the King's magic made it impossible to kill Luis, I've been ready to meet up with a new contact. I just wasn't expecting one so young. If I hadn't learnt the fairy messenger's name was Gallica, I'd never have realized it was you. I'm pretty shocked myself. I never figured the big famous songstress would be on our side. And I thought you and Luis were... you were... Novios. His lady love. God, no. I wouldn't be caught dead in that madman's quarters unless it was to rob him blind. No. Luis keeps me close because he likes my voice. That's all. He made the lines of that relationship quite clear, with no room for messier entanglements. I think that clears up your place here. But I have to say, you're risking a lot for a side job. Why go to these lengths when you've so much to lose? At first, it was just coincidence. I tend to find myself in honored company, and I happened to be around where a resistance operative was doing a spot of recon. So, in sooth, you were strong-armed into this? What? No. Quite the other. I requested to join. When fate beckons, one can't just turn her away. Vaya, chaval. A singer's whole self is built off all she experiences. This seemed like a chance for ¿Tú lo vas a sacar un álbum, no? De todo lo que ha pasado o qué? and nobody else had a Un EP. plausible or reason to get close to Luis. So, you could say our interests aligned. All that just so you could grow as a singer. You really are devoted, and fearless to boot. I know what I'd put my life on the line for, that's all. You all have something like that, don't you? A devotion that anyone else might see as foolish. Ha! The girl's bold as brass. No wonder she's got all the crown's subjects by the heartstrings, eh? Well, half of it might be because of my birth. A Nydia girl's got to be bold to step out into this world at all. Though it's hard for most people to understand why. Singing is everything to me. To truly stir even a single soul, I'd take that over 1,000 Single dark soul. accolades. Well, anyhow, that's what's going on with me. I'll stick close to Luis for now so he doesn't start suspecting anything. Any objections? Captain? We'll be counting on you. Ole. I knew you were the sort of man who knows what to say. Gets your heart going, doesn't it? Nueva aliada, Yuna. Yuna, la cantora más importante del reino, se ha convertido en tu aliada. Ole, chaval. Well, didn't see that coming. But I guess we've got another ally now. Our journey looked pretty precarious at first, but it's gone surprisingly smoothly. I'll do my best to help too. Let's see this through. Toma ya, y Gallica también, sube a nivel 5. Gotta get back up. Perfecto. Anyway, welcome aboard, Juna. Oh, right. ¿A dónde Let's está la decipher the fórmula? formula we Ah, es found. verdad. Hopefully we can finally break the curse. Do we even know anyone who can read the blasted thing? I love a good blueprint. Haz que vaya por algo de comer, por favor. Tad glazed, yeah? Por favor.
Hala. La cena está servida, chaval. Bocata X plátanos. Nada más. Actually, Luis's notebook mentioned a Rella in the margins. Seems like he had it in mind to bring it to her. Rella. The girl they call the Saint? Hostia, ¿verdad? Indeed, she would be the most qualified. After the attack on His Highness, we sent for the kingdom's best healer. It was she who answered our summons, and she who saved His Highness from certain death. Hold on, the best healer in the kingdom? That attack was over 10 years ago. That so-called saint looked about my age. Rella was a prodigal talent. One of the most gifted at the Mage Academy. Even as a child, she outclassed her teachers with an ignite. Wait, you know her? I'm afraid she's a bit out of our reach now, though. She left a while ago to return to her work at the royal capital. We couldn't manage such a trip under Luis's gaze. Well, a trip to the royal capital would hardly put us out. Just pip over with a bit of magic. No, really, it's dashing convenient. There are some conditions, but we can travel instantly to a few specific places. Well, no sense waiting. Vamos para allá. Let's be off. Va a flipar esta. Va a flipar, chaval. Right. All yours. Yes, sir. You actually did it. We're at the royal capital. Me puto borracho ahí. Wait, how did you do that? Don't shout in the streets, would you? How can I not? Do you know how incredible this is? What are you people? Hey, look. Isn't that the songstress? It is. It's the Lady Juna. Oh, I've always wanted to shake her hand. Oh, hell. The price of fame. If word gets out that you were seen here, it'll be hard to explain yourself later on. Rella works at the church on Main Street. I'll lead the way. You know your way. Hazte una foto, ¿no? Con los fanáticos. Wait. Fan. This Rella's a world-class healer, and she's working as a local doctor. Is that uncommon? Igniters are not known for their use in healing. Indeed, 'tis a virtually impossible feat, often reserved for the nobility. I'd have expected Saint Rella to serve the court only. If she turned down that prestige in the name of helping the common folk, then I suppose she really has earned her saintly titles. Come on, let's hurry on. What do you make of all this, Captain? If we ask her to decipher the curse, we risk exposing our identities and our aims. Do you trust her? Hombre, ¿se conoce a griego? Let's meet her first. A fair thought. We need not be so reluctant. If you say so. Al parecía que la tenía un poco cogida a Wall, los de la iglesia. Hay que decirlo. Let's hurry. Escúchame. Hostia. Hostia. No, déjame guardar, coño. Let me save. A ver, no, a ver. Pero me dejamos, macho, esto. Toma ya, chaval. Pues entonces se ha unido Juna. No. Está lloviendo. ¡Está lloviendo! Eso significa que nos quedan solo dos, ¿no? Dos miembros del equipo. O sea que son 1, 2, 3, 6, 7. No está mal, no está mal. Como en el 5, ¿no? El Persona 5 creo que también eran 7. Si no me equivoco.
Vamos a la iglesia, ¿no? Ahí pinta todo. ¿Qué dices, Yuna? Y parece ser que cada miembro es de alguna raza, ¿no? En plan, una raza diferente cada miembro. Terribly sorry. Putting some elixirs away. Be with you in a moment. Bueno. Hello. How can I help you? Juna. Long time no see. Hello. Sorry for all of us storming the place. And you're the one who was at the exhibition. Hello. Right. Now that you all know each other's names, Rella is my older sister. ¿Cómo? Adopted sister, that is. Ah, vale, coño, en verdad. Took me in. Vale, coño, en verdad que su familia. Que lo había hecho en la exhibición que eran hermanas. We don't know Me he who olvidado. to exploit it. It's been forever, Juna. I'm so sorry. I really was planning to meet you after the opening ceremony. I understand. You were attending to Sanctifex Forden in Tilbrile Haven. But that's wonderful. Such deft social climbing even puts father's efforts to shame, eh? Ah. Oh, social climbing. Glad to make your acquaintance. I am Rella Cygnus. I'm a healer. But Yo, por eso, cuando había hecho el apellido Cygnus, digo, que me suena a mí Cygnus. Actually, there's something we'd like you to look at. Where did you get this? I know it's asking a lot, but could you share anything you know? Joder, la que está cayendo. Without asking too many questions? I've seen something like this before. I'd never forget. Objectively speaking, the magic involved is a direct inversion of a healing spell. Maldición, de una maldición. As a curse. I suppose that stands to reason. Pardon the late introduction. I am Hulkenberg, a Knight of the Crown. As you may have guessed, that is the formula to the curse that slew His Royal Highness, the Prince. Hold on. The death of His Highness was a tragedy, one I would see repaid in full. As His Royal Guard, 'tis my duty to punish the treasonous snake responsible. A ver, lluvia un momento. The man who penned that was Louis. Look, what happened at the exhibition? We were trying to get closer to Louise. You're a holy woman, so I couldn't ask your forgiveness. But if you could at least understand. The Lady Joanna's penitence was sincere. To hear her, I thought it must be so. It was Forden who chose. Yo creo que podemos confiar en la señora Mr. Rella. Cinderella. Ella mi Cinderella, ella mi me modela. I heard rumors Louise had swept you off your feet and you'd been hanging on his arm since. I worried for you so, Juna. I see now I needn't have given it a second thought. Of course. I am Joanny Cygnus. Joanny. Life is... Yes, your life is your own, I know. Just make sure you're not causing trouble for everyone else. I suppose this is another dramatic and risky gesture? Like when you ran away from home in a frenzy of passion, declaring you'd take the stage or die trying. No! Get rid of that trying! Algo Yes, but... Oh, you didn't have to put it like that. I've looked over the formula. From what I can tell, this spell's effects are enduring. Ella's mi Cinderella, ella mi me modela. The effect shall never fade. The trouble is, while most curses simply consume the magic released in the moment's casting, this one is designed to perpetually draw on the magic of the caster. So as long as Luis lives, it doesn't matter where his victims run and hide. Sounds just like him. But I'm afraid even if His Highness still lived, I don't think anyone could have broken the curse using this. This formula isn't complete. It's a mere outline, clearly jotted from memory. I couldn't. Igual hay que igual no, hay que matarlo. What? Then I'm sorry I couldn't be of any help. No, you've done plenty. Especially since we're the ones who sprang this on you. Pardon me, young man. May I say one Dime. last thing? You're a friend of hers, aren't you? Please, keep Juna safe. Of course. Of course. I'll do what I can. Me ha hecho lo mismo. Thank you. She can be reckless sometimes.
I'll be here for the foreseeable future. Any friend of Juna is welcome here, so stop by any time you like. The curse is impossible to break? Ever since I was a kid, you know I'm a shit. Did I miss a funeral? I've never seen you lot so gloomy. What do we do now? The only way left is to take down Luis himself. The impossibility of that is precisely what led us here, Stroll. And now, we are no further than when we started. Plenty of assassins have come for Luis, but the king's magic works every time. They all died frozen in agony. Even if we could fight him properly, do we stand a chance? The man's an unparalleled master of both martial and magic arts. This might be the end. Still, Nah. we have to stop Luis, no matter what. The royal magic's not an absolute shield. It cost Gladel his life. We've just got to maintain the trust we've earned from Luis, and eventually we'll get our chance. For now, he told us to wait until the race's next task is announced. Then we'll have to do just that. I'm pooped from all this brainstorming. Empooped. I could use a break in the Empooped. gauntlet runner. ¿Estás cagado? Well, I must say I'm impressed. You have enough beds to accommodate this many people. Yes, as much as they grumble about cramped quarters. Las camas son un poco mierda, Apologies. 'Tis hardly accommodation worthy of a diva. And I confess the ride itself is often jarring. At the very least, I'll be happy with a bath. You have a room for that, I trust? Right this way, milady. Well, no point getting reckless now. Let's think about this some more tomorrow. By the way, what have you been doing all this time? Fumando hierba. Thinking, mostly. Been having a good old ponder ever since I saw Luis the Skyrunner in the air. Always been my dream to fly on wings, you see. Not with any of this magic levitatory. But then in you come with this teleportation. Made me start wondering if there was any ballet point at all to my flight theory, what? A long while back, I did a flight experiment to prove my theory was sound. Failed spectacularly, though. And got myself all crunched up in the process. I was still in bed, midway through my convalescence, when they told me I was to be demoted. Mamabicho. ¿Puedo irme a la cama? Can I go to bed now? The bally nerve! You bloody bastard, yo! My flight theory's complete. Principles are sound and tested. All that's left are the practicals, incorporated into the gauntlet runner. But ever since that accident, I suppose I've been afraid to move forward. Vamos a darle, ¿no, cabrón? Vamos a hacer pruebas, ¿no? You and the rest of our merry band are risking your very lives for the prince. Here I sit moping. Nah, es bichote, tío, es bichote. Your teleportation can only take us places we've been. If we want to see new horizons, we'll need to take to the sky. Ah, ya no llueve. It'll take time, no doubt. But I'll put my very soul into it. No shortcuts. And when I fly, I'll do it my way. Dale, mi brother. Formación del grupo, después cambiar a los mismos. Ah, ahora sí que tengo reserva, ¿no? Los mismos accesorios que sean menos experiencia al final del combate. Vale. Descanso para mañana. A ver, nos ha puesto a Juna directamente al equipo, ¿no? Espérate un momentito. Ah, vaya, clase no me la han dado, es verdad. No he establecido vínculo. Quiero ver una cosita. Aquí, coño, seguidores. Tenía los dos, ¿no? Seguía ganando la experiencia de batalla habitual mientras está en reserva. Esto lo tiene Gesma y Stroll, entonces voy a dejar alguno de los dos fuera.
Desde que eso me ha dejado fuera Gesma, y pues déjame fuera Stroll porque tiene más nivel. ¿Cómo lo meto al equipo? ¿Cómo lo quito y cómo lo meto? ¿Cómo lo quito, tío? Ah, vale, coño. No quita a todo el mundo, ¿te imaginas? Voy a poner a Hulkenberg, a Gesma y a Juna, venga. Sí. Vamos bien así. Gesma ha dicho que se queda atrás porque va a escudar ahora, sí. Curandero. ¿Puedo descansar o puedo hacer otra cosa? No, no. Voy a ver a Moore. Voy a ver a Moore. Voy a ver con la gente a ver si se cuenta. ¿Qué dices? Que no estoy leyendo, coño, perdón. ¿Qué haces uno aquí? O sea, acaba de aparecer, ¿no? Sin duda de vez que hayamos podido obtener romper la maldición. Le ha sido sucumbir al desaliento, si no hay otra opción que nos queda es dar muerte a Luis. Vamos a matar a Luis, tío, ese es el problema. ¿Qué dices? Lo que nos vamos a hacer es caerle gracias a Luis y a conseguir la fórmula. Nah. O sea que ya tenemos la confianza de Luis. Ahí podemos hacer cositas ya. Puede haber sido mucho peor, supongo que tú habrás sido obra de tu ingeniero, ¿no? Tengo un cara de chiflado. Vamos a ver conocer a un hombre que le faltaba un tornillo y fue tan disciplinado. Yo formo parte del equipo, espero que os dejéis de formales conmigo. Of course, man. Mira, todavía solo el pelo, ¿eh? Mira. Vamos a dormir. Sure. Good night. Al final va a dejar de haber camas para todos, ¿eh? Porque ahí solo veo estas 5 camas. Bueno, Gesma no duerme, ¿qué coño? ¡Hombre! Oh, good. You're still awake. What's the matter? Can't sleep? Well, that is rather the problem. I'm wide awake. Once we're back tomorrow, I'll sneak the formula back into Luis's room. Even if he suspected us, he'd never work out that we got to the capital and showed it to him in a single night. Hey. He won't find out about our mission. Debería pedirle que devuelva las llaves de Magla, conseguimos el cadáver, ¿verdad? You know, I'm a bit surprised. I thought I was fine doing all that infiltration at Luis's place. Turns out I wasn't. Finally having others who know the truth, and having gotten to see my sister. I didn't realize how exhausted I am, and you personally saved me from danger back there. I'm terribly grateful to you. You're lucky, really. I'll have you know I'm rarely this candid. That's the forbidden text you mentioned in Luis's room, is it? I've seen him reading it from time to time. What's it like? Can I read a bit of it? Lee, que hace mucho que no leemos la novela. Oye, baby. The prevailing culture of the world is one of freedom in all things. No faith, fealty, or philosophy. No faith, no Karol G. Ideology. All are free to create, and all are free to embrace those creations. This culture's influence spreads throughout the world. It is even said that a song of peace was powerful enough to bring an end to war. Oh, how inspiring. It's hard to imagine that a single song would be so influential. I wonder what the world would be like if a song really could reach all people's hearts. Una canción que pueda tocar el corazón de todo el mundo. Diré que High Lupita, ¿no? We're all liars, you know. Everyone told us we were inherently worthless. Just a fact of our birth. So I learned some grammars to make myself at least look this form. It's all just a fancy disguise, really. A gilded mask for the world to admire. Or not. No, do forgive me. That was all lies, lies, lies. I don't think it's necessarily a good idea to reveal yourself entirely, but you should always have the freedom to. If these new powers are to give form to my ideals,
I want to create a world where we can Ai appreciate lupita, each sì other's sì, dammi freedom. senturi. Make sure everyone hears that in my songs, no matter what happens. Sto parlando con Giulia. Time marches on. Bof. And the age of a new king draws Ai near. lupita, sì sì, dammi senturita, sì sì, dammi senturita. Ai lupita, sì sì, dammi senturita. Hombre, míralo. Yo estoy en la roca, supone, ¿no? Estoy en la roca. To recap, the 20 candidates with the current highest approval on the King's Rock will be the only ones to proceed. All others will be disqualified. I'd say the results of the exhibition are sure to have spread by now. Let's have a look at the standings, shall we? In first place, the undisputed winner, bane of sea monsters and savior of the people, our very own El Notas. Forden! And the traitor Luis in second, despite not actually being in the race. But in third, we have the warrior monk captain, Master Guido. Furthermore, Pues yo no estaba también. Everyone but Luis is just representing the Sanctus Church. Ai lupita. What's your point? I dare say that's a relief. We'll finally be done Ai with all this lupita, chaos. sì sì, dammi A return senturita. to normalcy. Pues yo no estaba ahí, tío. Normalcy. Funny how it's only the rich who miss how things used to be. But now Count Luis has the people behind him. He'll save the common man. yes, we're all keeping our ears out for a response from Luis's faction. But we do have one standout who's seen a stunning jump in popularity since the exhibition. That's me, the brother. lad responsible for exposing the sins of the Sanctoress Joanna. Valiant human slayer. Yes, it's the young elder. Right. Wasn't expecting that one. Nameless to famous in a single night. Just like that, he's in the top 20. Oi, crier man, where's the windbag? The one what acted all high and mighty over the tiny human head. Who? Oh, right, that Gladel or something. No sign of Está, him. está muertísimo, Gladel. And dropped out. So it really was all talk then? A disgrace to the Rousson, hiding his inadequacy behind Luis's authority. But the boy candidate isn't the only one in the spotlight. We've ¿Este Catalina a también? rising star by the name of Grande. Katharina. Some big ideas, that girl. I hear she plans to put a price on every wealthy head if she takes the throne. And what's wrong with that? If they're sitting on most of the kingdom's money, they can afford to hire a little extra security. Tiene acento, cabrón. Sweat it out. Now, here's a surprise. We've got a Mastari candidate still in the running. And my sources say they hail from, well, Verga Island. Mustadios, tío. But they're filthy barbarians. Besides, nobody could compare to Lord Milo. The final roundup's actually looking pretty diverse. Ojo la segunda fase, chaval. Ready to announce the next leg of the Let's race. go. Segunda fase que vamos, que va a ser alguna mierda saboteada por la iglesia, como la primera. Ojo, esos son los 20 que quedan. That's the bell. Thank you for waiting, ladies and gents. Quedan 3 rondas, eran. Round of the tournament for the throne. First of all, congratulations to the 20 who have won their places on the Está Milo, está el Rudolf. You are now officially Los del fondo que son tremendos NPCs. Let's give them a hand. Está Loveless. Even if he does plan to take over, suppose he's still not eager to play by their rules. I haven't seen Juno this morning either. I heard some nobles say she had a job suddenly come up. Better that the audience doesn't see her with us, anyway. Now, at long last, we are ready to announce their next challenge. This time, the task for the candidates is recovering and offering. Ah, bueno, coño, se no lo habían explicado, es verdad. What?
A relic? Don't worry, we're happy to explain everything. You'll not want to forget this, so we've arranged for you to hear it from an unforgettable voice. To tell us more, please welcome to the stage our guide, our songstress, the lovely Lady Juna! Her sudden obligation revealed, I suppose. Chosen heroes! Your next destination is Altaberry Heights, the capital of the Principality of Montario. You are to gather there by the deadline, with a divine relic in hand to offer the Sanctus. Tragically, there are still heathens in this land who choose to reject Sanctism. They care nothing for salvation. They cling to strange idols, calling them divine relics, believing them gifts from their eldritch gods. But their rituals are unstable, and their relics just primitive magic tools. It is time we put an end to this misguided witchery. Take these relics from the pagan's grasp and bring them to the birthplace of Sanctism, Altaberry Heights, in Montario. Please deliver them to their rightful place in God's hands. May all our aspiring heroes be blessed with good fortune and the favor of God. I pray for your success. Ole, ole, ole. Metiendo NPCs del fondo, tío. Los otros candidatos. ¿Aisling? ¿Qué coño es Aisling? ¿Quién es Aisling? Altaberry will begin the festivities for the autumnal Montario Saints' Day. This two-day event kicks off on Saints' Day Eve with the main Bueno, da igual, da su nombre. Ah, coño, claro, porque queda fan. Historic. His Eminence, Sanctifex Forden, will be personally sealing the collection of the pagan relics. To celebrate, the songstress Juna will be dedicating a ceremonial Ole, ole. You won't want to miss this, folks. Now, Puto pelo le flota, ¿sabes? on my mark, let the second round of the tournament for the Ay, Lupita, dame cinturita, dame cinturita. Pero, ay, Lupita, dame cinturita. Ole, empieza a ser más fácil, chaval. ¿Cómo se ha dicho que se llama? Mira ese. They're unabashedly ordering them to steal relics from pagan land now. That's plunder. They would steal our very culture. That candidate's a Mustari. Small wonder he's so aghast. Forden's stooping to a new low. What do you mean? By and large, the Mustari are a pagan people. Their relics are cultural touchstones, vital to their hearts and faiths. And Forden's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Altaberry. It's further east. Está lejos Altaberry. Oh, my shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Still managed to put on a hell of a show for him. Lady Juna, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Yay! Looks like our first job's come in. These men have me running all over. Hello! We're back, Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one's chauffeur in line, don't you think? Hey, heard you got a gig at the Sanctus Festival. Good on ya. Thanks. Though I don't know if El otro me cae de puta madre, tío. Eso apoya todo. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saints' Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. That he seeks the divine relics is common knowledge.
But who would simply give up an idol on par with a god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end. Let us at least give him the finale he deserves. What do you mean, a finale? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. And what of the king's magic? You'll see soon enough. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. The artifact in question is a lance known as Dracodius. Dracodios. The Draco implies something to do with dragons, I presume? Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. You will acquire it in time for Saint's Day, and bring it to me. Okay. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance, nor for them, should they fail. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. May we both find success in the pursuit of our shared vision. No me cuenta nada, ¿sabes? No me diga nada, no me diga nada. Un sitio en el que recabar información. Hombre, a mí eso me suena un poco a More. Yo diría que sí, ¿no? No me diga nada, no me diga nada. Would you look at this? Oh, ¿qué cuentas con...? ¡Cállate, cabrón! Vale, ok. Now then. Vale. Usa los expedientes especiales para crear objetos de algunos arquetipos podrán utilizar dentro de los combates. Hello. Experimentos. Experimento social. Vale, bueno, solo puedo hacer máscaras, ¿no? Bailarines. ¿Vale? Ojo. Máscara. Es que busca magias. Máscara del mago también hacemos, venga. Tengo aquí también facel del guerrero, el caballero, el ladrón de las... un poco más, ¿no? Ojo, busca magia, que es la segunda clase y he hecho la máscara, yo creo que va de esta, ¿no? Pretty sure, man. Pero bueno, ¿tú no tienes formación, tío? Pensaba que aquí iba a encontrar formación. Resistencia al viento, pero vuelve débil al fuego. De una. La cosa es que el equipo lleva a esta señora. Porque no tengo una mierda, en verdad. Vale, tengo esto está equipado, todo esto está equipado también. Igual le toca de ir para la tienda a comprar cositas. No, el gato, igual, ¿no? El gato. ¿Y de gato? That's a good...
Tío, me esperaba que hubiese aquí información, pero... Yo no veo una mierda. Hello. In truth. Pues no, pues no quiero nada que hacer. You'll Me come voy. again. I'm leaving, man. I'm leaving. Wonderful. Los que viste sobre la antigua lanza. Un lugar donde hay mucha gente. Mira este. Iba a durar yo un rival. Es gilipollas, mira la cara que tiene Ñema. Un sitio donde hay mucha gente, pues en la roca, ¿no? ¿Entiendes? Ah, por aquí que pilla información. Ah, vale, coño. Está este chaval. So foolish it arouses De great la cara muy para distancia frente a un creyente. Hey there. ¿Qué para, hermano? What am I gonna do? Que en el puerto igual. Grand, innit? ¿Tú qué te cuentas? No me mires, si no se importa me mato, estoy liado. What do you think you're playing at? Pero voy a la taberna, no, en verdad, ¿qué coño? No había pensado eso. What am I gonna do? A la tavern. Vamos para la tavern. Se me da todo sueño, tío. Joder. Let me see, let me ask. Creo que me hicieron otro día en barco a la isla. Okay, so Vamos para allá. Hey, listen. Me quedo con el Mustari. El Big... Ah, mira, coño. Hola. You see, Al jefe. then Vale, ok. Se refiere al chaval, al grande, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? All right then. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. let's go. Ay, 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 ay. young man, young man. Young man, young man. What am I to do? How did I wind up here? Sale mi cara, pero si mi cara no sale. Hang on. Isn't that? Look at that. Esa cara que se entrevé es la tuya. ¿Dónde, tío? Besides, Yo no entiendo, no, yo no veo a nadie, no veo a nadie yo. Now what am I Hace que me acerque un poco más. wind up here? yeah. Cada que se entrevé es la tuya. Oh, deja de fumar, Gálica, porque yo no veo ninguna cara aquí. What to do? Yo no veo una mierda, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo no veo una mierda, chaval. Mira, aquí está nuestro compadre. Está todo picado. I can't believe this. He would have them all take what they please. This same atrocity all over again. Damn him. And damn his crown theocracy. Hello. He's in quite a state.
though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? Excuse me? Can I ask you something? What? Never seen a pagan before? I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture, our history. Well, the history. Of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function, and often dangerous. So said my studies, at least. Oh, far from it. Divine relics aren't primitive in the least. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Propaganda. Most of these relics are powerful beyond belief, and igniters are just our crude imitations of them. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for nothing. With powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the crowd. Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed by the church. You really are well informed. And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling. I've seen abuse of powers before, and I'd rather not see it again. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. Te hemos quedado bien, ¿eh, chaval? You all seem different. To be fair, we are looking for one. The only relic we know by name right now is Draco Dios. The Lance of the Dragon God. So that's why you came up to me. I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure. The Lance is no secret we're trying to hide. Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it. Our village is on an island in the World Tree's embrace, where the Dragon God sleeps. On a clear day, you can see it. An island across the ocean. You mean Verga Island, then? 'Tis a large island in the inland sea. Most of its inhabitants are Mustari, and it remains the only place in the land where Sanctism has not taken root. I'm not out to abolish Sanctism myself. I just don't want everything we believe in to be destroyed. So that's why you're in this race. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Edeni. Take my advice. Forget about Draco Dios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway. We don't intend to take it by force. Even if you did, you'll not find any ships that sail there. And that's only the first obstacle in your way. Take my word. It's no place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's dream. I need to face reality. And if you're smart, you'll do the same. Y se pido. Well, sounds like Draco Dios is on Verga Island somewhere. Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom. 'Tis true. His words reminded me. Thanks to both sea currents and cultural tensions, the only merchant ships passing Verga Island embark from Montaria. But Montario's on the other side of the bloody sea. You can't seriously be suggesting we go there first and then loop back to Verga. We'd never make the deadline. Then let's ballywell conquer this inland sea ourselves. Don't worry, chums. I'm on the job. Está loco este hombre. You worried about Lady Juna? Actually asking this time, not just prodding. Shut up. Tell. You still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladell mess, you really think they're innocent? Fucking Fidelio. Yeah? Me and you? You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? You gonna be go with Dale. Ole, chaval. What the? Wait a second.
You're not saying this thing can sail now? Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself, and believe you La puta tienda ahí me, encima. quite delightful. Came away full of ideas. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island schmilend, milady. Look at the map. What's our shortest route to Montario, eh? A straight shot through the inland Correcto. sea. Huh. The man has a point. That never dawned on me. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot. You'll need more than a ship for these waters. You'll need a proper sea runner. Oh, right! Eurus, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Bueno, van a ver estos dos pesados. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Juna. We're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Louis. We still don't trust sure you. I don't have to outline the pecking order there. Or do you have a problem with us being around? Rather, we're running short on beds. Oh, don't worry. Del doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Looks like we're crewmates then. Nothing like a sea voyage for a bit of fun, yeah? Mira estos dos hijos de puta, tío. This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? Still don't trust you. They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladel incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials and make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Ande da Bocelli, el creador del trap. Ready to depart? Vámonos. Virga Island is this spot right here. Wonder how many days. 4 días, ¿no? Mi primera chamba. Un momentito. Hey. ¿Qué pasa? Estamos a 4 días, ¿no? Oh. Ha-ha! Tally-ho then! Let's go! Toma ya, chaval, qué guapo. Tis actually moving. A fine effort. Was it ever in doubt? You're the master at the helm, my dear. Virga Island, eh? Well, I can say it's wholly foreign. Qué asco esos dos hijos de puta ahí, tío. Within an archipelago where many Mustari live. I've heard their faith involves a special maiden of some kind. How have they managed to avoid the church's influence? I doubt they've the manpower or arms to fend off the crown theocracy. There's something there that could overturn history, as the Sanctists tell it. Something so damning they couldn't even afford their soldiers seeing it. So the rumors say, at least. Might just be a conspiracy theory. As for this dragon god's lance, we shall need to negotiate. If negotiations are even on the table. Ugh, why all the fuss? Just kill them and take it. Nothing else works, yeah? Keep it simple. It's always kill, kill, kill with you two.
Nay, Lord Luis's orders. Don't need to tell you, do I? Yet you'd impugn Count Luis's reputation with wanton massacre. Simple, was it? Ugh, give it a rest. Are we there yet? Hard to talk strategy with those two hanging around. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. the elder boy candidate seems to have crossed the channel to the island on a gauntlet runner too. Is he all right? They say the waters are clear amongst us now, but if he made it, that means I don't know, bro. We have to try. Doesn't it? If we don't try, we don't know. I have to say, I expected at least one daredevil to try plowing straight through the inner sea, but I never thought it'd be that boy. That's the same lad. If we don't try, we don't know, brother. Isn't it? He's not bad. The Virga Island's infamous people, treacherous. Even the Crown Theocracy struggled with them for years. So how will this shake out? The festivities have just begun. The gauntlet Let's go, brother. In its new form, setting out to the wide open sea. Their destination, Virga Island, an enigmatic foreign land that not even the long arm of sanctuary. No, creo que me lo vi en un análisis que salía en las islas. Está muy guapo la zona esta. Ojo, Will this prove difficult, or something else entirely? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Dime, ¿qué pasó? Es me ha dejado sus aparejos de pesca en cubierta. ¿Cómo? ¡Oh! Ya está. Ahora sí empieza el verdadero juego, chaval. Cuando estés sucando solo más, haces firma y dejar el equipo de pesca a la cubierta. Oh, por favor, hermano. Desde que se unieron Junior y sus dos hermanos, su cara está de lo más animado, ¿eh? Y ese momentito. Depilate, eso sabe a chocolate. He metido percose. Brian Myers. You know, my brother, my son, my ack. My son, my brother, my ack. Depilate, eso sabe a chocolate. Un momento. A ver. ¿Qué se cuenta este hombre aquí? Está flipando, ¿eh? Estaba encontrando con una nave hecho antes al cuarto, pero tengo que admitir que por dentro es increíble en comparación con el resto de naves, quiero decir. Mira este tío. Pensaba que se me había acostumbrado a viajar en su car, pero el bamboleo de los que está a otro nivel. Me he reventado, tío. Escúchame un momentito. ¿Dónde está lo de pescar? Ya está. Déjame pescar, primero de todo. Nuevas recetas, ok. Déjame ver qué puedo hacer. Balada de amor maldita. Restablece 100... ¡Puf! Restablece 100 puntos de magia y cura maleficia a todos los aliados. Esto es de Yuna, vale. Que venga Yuna a cocinar, venga. ¡Mujer! No te imaginas. ¿Sabes cómo es que quiero comer esas cosas? Primero de todo hay que visualizar la comida, después hay que tener fe en tu intuición y genios suficientes guiándote por ella. Oh, you bitches, bro. Escoge los ingredientes.
¿Qué dice? El arma que desprende es muy estimulante, solo que sabe riquísimo. What the hell are you doing, my brother? Hemos combinado saberes atribuidos a la par que delicados. Pero se puede dejar de motivar, tío. ¿Te imaginas? Esto picado. Let's go. Supongo que habrán puesto algún nuevo libro, ¿no? Yo no he puesto uno. Poesía alta secreta, prohibido leerlo. Creo que es el diario creativo de Juna, aún no lo he leído. Más valor. No. No, my brother, you gotta go. Aquí no hay nada. Vamos a pescar, chaval. Hombre. Hombre, que no se diga. Míralo. Ve que los peces siguen piscando. Siguen picando pese a la velocidad que llevamos. No tengo ni idea cómo es posible. Lo mejor nos atrae los cristales de mago del surcador. Y bueno, quizás eso sienten curiosidad. Mira, qué guapo. Muchotes de estos. Ojo, La sombra no está un poco rara, tío, en plan, como que se buguea que flipa, ¿no? La sombra no, digo, en plan, reflejo. No sé, supongo que tiene sentido, pero no sé, no tengo ni puta idea. Sé que los tiempos amigos no está nada mal, está de repente cosas que no había visto en mi vida. Los ratos libres también se los pasa trabajando en su calor, ¿no? Sí. Dedica su vida a ello, chaval. Qué bonito, God damn. Míralo. ¿Qué dices, Juna? De esa manera está muy bien hasta que te viene el olor a pescado. Mira cómo se te queda el pelo. Joder, tío. ¿Algo más? Let's fucking go. Que hay algún minijuego guapo de pesca, que no me joda. De pilote. Eso sabe a chocolate. Tengo cebo de todos los tipos, chaval. De cola. Ojo. Here we go. Then... No me jodas que no hay minijuego, tío. No hay minijuego de pesca. No hay minijuego de pesca, tío. No me lo creo. No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. Me queda un minijuego de pesca, tío. Bueno, nos vamos a dormir en una islita, ¿no? Voy a descansar también, Sí, me tengo que bajar por aquí ya. Indeed. Hostia, me ha reventado, tío. Joder. Se va a dejarlo por aquí ya, Sí. Los personajes se van a dormir y yo también. Espérate un momento. Creo que me está parpadeando. Verás tú que estoy... Esto no está ni pillando el sonido. No sé que está pillando el sonido. Bueno. Bona nit.